Bueno, entonces, ¿de qué trata esta última parte del apunte de planariedad? Es, bueno, le dije, recién vamos a estudiar lo que se llama descomposición en bloques y le voy a dar el algoritmo de planariedad, ¿sí? Son dos temas, entre comillas, distintos, pero bueno, la noción de bloques se usa en muchas cosas. Se usa pensar que un grafo se puede descomponer en bloques. Ahora vamos a decir ahí está la definición, pero voy a explicarla. En particular, en el algoritmo de planariedad vamos a usar la descomposición en bloques, así que te pido darlo ahora, pero en realidad tiene importancia de muchas maneras. Yo les dije, cuando empezamos a ver grafos, una de las propiedades principales que a uno le interesa estudiar de los grafos es su conexidad, o sea, qué tan conectado está. Bueno, eso se estudia justamente con la conexidad. Y cuando un grafo no es conexo, uno dice, bueno, no es conexo, pero igual me puedo fijar cuántos cachos tiene, cuántos cachos conexos tiene. ¿Sí? Eso es lo que llamamos las componentes conexas. Y las componentes conexas se definían simplemente como subgrafos conexos, pero que son maximales respecto a ese conexo. O sea, son subgrafos que son conexos y no hay ningún otro subgrafo conexo más grande que ellos. O sea, más grande significa que lo contenga. ¿Sí? Es el subgrafo conexo más grande que hay. Es uno de los subgrafos conexos más grandes que hay. No hay ningún otro conexo que lo contiene. Eso sí dice que es maximal con la propiedad de ser conexo. Bueno, hablar de las componentes conexas nos dice, bueno, cómo está descompuesto el grafo en términos de los pedazos conexos que tiene, los pedazos que están conectados. La noción de descomposición en bloques es idéntica, pero en vez de hablar de pedazos conexos, vamos a querer de alguna manera hablar de pedazos dos conexos, o sea, que estén más conectados todavía. ¿Sí? Y eso es lo que se llama un bloque. ¿Sí? Esta es un poquito más general, pero la idea básicamente es eso. Que así como las componentes conexas son los pedazos conexos del grafo, los bloques son los pedazos dos conexos, que a veces se dice biconexos, quizá lo vieron, si lo leen en algún lugar en la bibliografía, los pedazos biconexos dos conexos del grafo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es un bloque en general de un grafo? El grafo no tiene que tener lazos. Bueno, cuando aparezca haremos el comentario de por qué. Si tengo un grafo sin lazos, sin bucles, entonces un bloque es un subgrafo que es conexo, pero no solo es conexo, no tiene vértices de corte. ¿Sí? Si yo dijera es un subgrafo conexo maximal, maximal acuérdense significa que es con estas dos propiedades, o sea, con las propiedades que doy, es el más grande que hay. O sea, no hay ninguno que tenga las mismas propiedades esas y que lo contenga. Eso significa que sea maximal. Entonces, es un subgrafo conexo maximal que no tiene vértice de corte. Quiere decir, es conexo y no tiene vértice de corte. ¿Sí? Si yo me olvido esto que dice vértice de corte y digo solamente conexo, estoy hablando de las componentes conexas. Es conexo maximal, significa que es una componente conexa. No, no solo eso, es conexo y no tiene vértice de corte. Y es maximal con esa propiedad. Ningún otro subgrafo que sea conexo y no tenga vértice de corte lo puede contener. Es el más grande que hay en ese sentido. Entonces, por ejemplo, si yo tuviese este grafo, ¿sí? Así, supongamos este grafo. Este grafo es un solo grafo, tiene dos componentes conexas. 1, 2. Claramente se ven ahí. Fíjense, esto es un bloque también, porque es conexo y no tiene vértice de corte. Fíjense que si saco este vértice, me queda este. Acuérdense, un vértice de corte es un vértice que me aumenta la cantidad de componentes conexas. Si yo saco este vértice, me queda un puntito que sigue siendo conexo. Esto es conexo. Saco este vértice, me sigue quedando conexo. Si saco este vértice, me sigue quedando conexo. Ahora, fíjense, esto no es un bloque. ¿Por qué no es un bloque? Porque si bien es conexo, este vértice acá es de corte. Si yo saco este vértice de este pedazo, bueno, lee todo el grafo. Si yo saco este vértice, me quedan estos dos bichos sueltos. O sea, tenía algo conexo acá y cuando saqué este me quedó desconectado. Me quedaron dos componentes conexas. ¿Sí? Entonces, fíjense, esto es una componente conexa, pero no es un bloque. ¿Sí? Esto es una componente conexa que aparte es un bloque, y esto es una componente conexa que no es un bloque, porque tiene un vértice de corte. En todo caso, lo que podría decir es esto es un bloque, porque es un palito y los palitos son justamente por lo que vimos acá. Es como que eso sería un bloque y esto también podría ser un bloque. ¿Está bien? Pero todo esto no es un bloque. O sea, hay una diferencia entre componentes conexas y bloque. Obviamente hay, pues estamos pidiendo algo más. Pero es para mostrarles una idea. La idea de componentes conexas es pensar los pedazos conexos del grafo. La idea de bloques es pensar los pedazos biconexos o dos conexos del grafo. Ahora voy a explicar por qué me refiero a eso. Bueno, acá hay un ejemplo. El grafo es lo que ven acá sin las cosas punteadas. Olvídense de las cosas punteadas. El grafo sería este. Este es el grafo. ¿Sí? Le puedo poner los vértices para que se vea marcar cuáles son los vértices.
Entonces, si yo tengo... Ahí está. Si yo tengo este grafo, es el mismo que este, pero dibujado sin las cosas, las líneas punteadas. Las líneas punteadas lo que vienen a marcar son los bloques, ¿sí? Acá lo que está diciendo es que este triángulo, este subgrafo, es un bloque. Si se fijan, ¿por qué es un bloque? Porque este triángulo es conexo y ninguno de los vértices del triángulo es un vértice de corte del triángulo. Fíjense acá dice es un vértice de corte del subespacio, ¿sí? Ahora voy a mostrar que los bloques van a tener vértices de corte de todo el grafo. Dije subespacio, subgrafo. El grafo. De todo el grafo podrían tener vértices de corte, pero no de él como subgrafo. O sea, este triángulo es un bloque, este palito es un bloque, este rombo así es un bloque. Fíjense que es conexo y si sacan este no lo desconectan, si sacan este no lo desconectan, si sacan este no lo desconectan y si sacan este no lo desconectan. A el subgrafo no desconectan, ¿sí? Así que eso está marcando cuáles son los bloques. Acá pareceríamos, estoy indicando que hay una descomposición en bloques. Y efectivamente va a ser así, lo vamos a ver al final, que hay una descomposición y es única, ¿sí? Todo el grafo lo puedo descomponer de manera única en bloques. Entonces acá tengo un bloque que es este triángulo, un bloque que es este palito suelto, otro bloque que es este palito suelto, otro bloque acá que es este palito suelto y otro bloque acá que es este rombo con esta línea. Esos son los 5 bloques del grafo. Y el comentario que les hacía recién es, si H es un bloque, quiere decir que es un subgrafo. Y H no tiene vértice de corte, ¿sí? Pero que no tiene vértice de corte de él. Podrían tener vértice de corte de todo el grafo. Por ejemplo, si ven este vértice acá es un vértice de corte de G. Porque cuando lo saco, ¿sí? Se me va esta arista, se me va esta arista, y este palito me queda aislado. Antes estaba unido a todo esto y ahora me quedo aislado. Así que este vértice es un vértice de corte de G, pero del triángulo no es un vértice de corte, ¿sí? Esa es la idea. Justamente esa es la explicación también de por qué un bloque no es esto, ¿no? No es el triángulo y el palito, un bloque. Justamente porque si bien el triángulo y el palito es conexo, este vértice que me quedaría acá, si estuviese este palito, al sacar este vértice me queda este vértice aislado. Entonces lo desconectaría. Entonces este sería un vértice de corte de H del bloque. Entonces los bloques son subgrafos que tienen estas dos propiedades. Son conexos y aparte no tienen vértice de corte, ¿sí? Cuando los veo a ellos como grafos, ¿sí? No vértice de corte de todo el grafo, sino de ellos, ¿sí? Eso es un bloque. Y lo que pueden notar acá en este ejemplo, todos los que veamos, es cuando yo les dibujo un grafo y les muestro las componentes conexas, van a ver que las componentes conexas están todas separadas. Justamente, si estuviesen dos componentes conexas se tocaran, en realidad todas juntas serían una componente conexa, ¿sí? Entonces las componentes conexas necesariamente no se pueden tocar, pues si se tocaran, quiere decir que las puedo conectar entre las dos y me quedaría una componente conexa más grande. Pero los bloques, acá muestra la exposición, ve que sí se tocan. Este bloque con este triángulo se tocan en este vértice, ¿sí? O este bloque con este palito también se tocan acá. Bueno, va a pasar eso, ¿no? Que va a pasar eso, ¿sí? Los bloques se van a poder intersecar. Esa es una de las diferencias respecto de las componentes conexas. Y lo que vamos a hacer de acá, en lo que queda en esta primera hora, es, bueno, contarles propiedades que tienen los bloques. Ahora les voy a mostrar que son en general dos conexos y después vamos a ver que si se tocan únicamente en un vértice, ¿sí? Una pregunta. Sí, decime. En la diapositiva anterior, ¿por qué, o sea, las dos que están en el medio es un bloque, pero por ejemplo, el vértice de arriba a la izquierda y de abajo a la izquierda de todo el grafo no forman otro bloque, digamos? No sé De cómo vuelta, representar ¿me paro cuál. acá o acá? ¿Estamos en el rombo No, del en el de la triángulo? izquierda, en el del Acá. triángulo, por ejemplo. En Sí, ese este. vértice y el que está arriba. Sí. ¿Por qué, o sea, entre esos dos no podría ser un bloque Esto de también? acá, Claro. este palito o solos flotando. No, el Vos decís todo palito. el palito, perfecto. Muy bien la pregunta. Porque un bloque no solamente es conexo sin vértice de corte, sino que es conexo sin vértice de corte y maximal. Si yo digo esto es un Ah, ok. bloque, exacto, digo, si es un bloque quiere decir que es un subgrafo que es conexo, como este caso, que no tiene vértice de corte, como este caso, y que es maximal, que no hay ningún otro grafo conexo sin vértice de corte que lo contenga. Pero eso es mentira, porque el triángulo es Perfecto. conexo sin vértice de corte y lo contiene. Ves que es un pedazo del triángulo. Así que esto no puede ser un bloque porque le falta la maximalidad. Pero está muy bien la Perfecto. pregunta. Puedes decir, che, los bloques son estas cosas. Sí, sí, pero son maximales. Es lo más grande que puedo hacer. Por eso hincho con esto de las componentes conexas, porque se arman de la misma manera. No es simplemente, digo, el mismo razonamiento de decir, che, ¿por qué este palito no es una componente conexa? Y porque no es lo más grande que puede ser, porque todo esto, ¿ves? Es la componente conexa. Justamente porque está la parte de maximalidad. Pero está muy bien lo que decís. En realidad, los bloques son o puntitos sueltos o palitos
o van a ser, vamos a ver que dos conexos, es lo que viene ahora. Pero se entiende porque la maximalidad hace que el bloque sea todo el triángulo y no solamente este pedazo. Sí, ¿Ok eso? perfecto, gracias. Perfecto, buenísimo, ¿no? ¿Por qué? Bien. Entonces, propiedad de los bloques. Lo primero que uno puede detectar es cómo son los tipos de bloques. O sea, un bloque puede tener un vértice, dos vértices o más de o tres vértices o más, ¿sí? Entonces, lo primero que uno puede notar es lo siguiente. Que si básicamente, si un puntito aislado es un bloque, porque es conexo, no tiene vértice de corte, o simplemente decimos que es un bloque. Es así, porque no tiene, no tiene vértice de corte y como no está unido con nada más, no está contenido ni un subgrafo conexo más, por lo tanto, eso es un bloque. Si tengo dos vértices, bueno, un palito podría ser un bloque, ¿no? O sea, un palito aislado, podría ser un bloque, porque es conexo, no tiene vértice de corte y está aislado aparte, listo. Pero como puedo admitir multiaristas, eso también sería un bloque, ¿sí? Porque es conexo, no tiene vértice de corte y está aislado. ¿Sí? Esto es lo que aparece acá con el nombre de dipolo, no lo vamos a usar nunca más, pero bueno, dipolo es básicamente esto. ¿Sí? Son dos vértices unidos por un palito o varios palitos, ¿sí? Entonces, o los bloques son vértices aislados. Si hay un vértice aislado, ya es un bloque por su lado, como si fuese una componente conexa, lo mismo. La otra que son bloques son palitos o multipalitos, así dipolos aislados. Y si tengo, ¿cómo son los bloques que tienen tres o más vértices? Bueno, necesariamente es un subgrafo dos conexos. Esto es lo que decía, que los bloques lo que hace es como descomponer el grafo, salvo los puntos aislados y los palitos o estos dipolos aislados, el resto, si no tengo esas cosas aisladas, todos los bloques me quedan de dos conexos. ¿Sí? Esa es la idea. ¿Y por qué es dos conexo? Bueno, porque primero que es un subgrafo conexo y no tiene vértice de corte. Si se acuerdan, cuando hablamos del K, ¿sí? Dos conexos significa que el KB es mayor o igual a 2, ¿no? Que la conexidad por vértices, que tengo que sacar por lo menos dos vértices para desconectarlo. Y en un momento cuando definimos KB de G, dijimos que era 1, la única manera de que sea 1 es que G sea conexo y tenga un vértice de corte. Que igual no se lo tienen que recordar, es fácil de creérselo, ¿no? Si KB de G es 1, quiere decir que tengo que sacar por lo menos un vértice para desconectarlo. Bueno, si tengo que sacar por lo menos uno, quiere decir que sacando ninguno no lo puedo desconectar, o sea que era conexo previamente. ¿Sí? El KB ser únicamente si es disconexo, o si era un punto, ¿se acuerdan? Bueno, había un caso particular, pero supongamos que no es un caso obvio, porque estamos en el caso de tres vértices por lo menos. Entonces, si es uno, por lo menos con cero vértices no lo puedo desconectar porque necesito uno, así que es conexo. Pero con uno sí lo puedo desconectar, por lo tanto tiene un vértice de corte. Bueno, si yo estoy diciendo que es conexo, un bloque es conexo y no tiene vértice de corte, entonces no puede ser, es conexo, no puede ser 0. No tiene vértice de corte, no puede ser 1. Así que el KB de G, o de un bloque cualquiera, es necesariamente mayor o igual a 2. Entonces eso quiere decir que es 2 conexo. Esa es la definición de 2 conexidad. Entonces, los bloques, salvo los puntitos aislados y estos dipolos aislados, si no ven nada de eso, todos los bloques que van a aparecer ahí son 2 conexos. En ese sentido, los bloques son una generalización de las componentes conexas, que son, en vez de descomponer el grafo en componentes conexas, lo descompongo en componentes dos conexas, que se llaman bloques. Esa es la idea. Bueno, ahí está el dibujo de lo que me refería con dipolo y eso va a quedar después. Después acuerdan que subo estas filminas como material complementario. Y voy a subir dos cosas más que, bueno, se las cuento más al final de la clase. Bueno, y ahora les voy a mostrar un par de propiedades de cómo se pegan los bloques, digamos. ¿Sí? Uno va a encontrar bloques, uno dice, bueno, ¿cómo uno puede encontrar bloques? Bueno, me paro en un vértice y, bueno, si tengo un palito ya es un bloque y me tengo que fijar si hay algo que contenga. Esto ya no sería un bloque, pero esto sí, no sé, voy a ir agregando cosas a ver mientras que vaya manteniendo esto que sea conexo y que no tenga vértice de corte. Pero hay mucha... Así me voy a poder armar bloques, ¿sí? Dentro del grafo, que vamos a terminar probando que hay una única manera de descomponerlo en bloques, lo cual es interesante con los componentes conexas. Y vamos a editar varios resultados. Uno de ellos es este, que es el básico, que es si yo tengo dos bloques diferentes, a lo sumo o no se tocan o se tocan exactamente en un vértice. No se pueden tocar en más de un vértice. Eso es lo que quiere decir que tienen a lo sumo un vértice en común. ¿Sí? Bueno, supongamos, a ver cómo es esta demostración, quizás es más fácil contarla. Estoy pensando. Ah, sí, armando camino. Bueno, va a estar acá. Supongamos que hay dos bloques que son distintos, ¿sí? Pero se tocan en dos lados, en dos vértices, ¿sí?
X, Y. Yo quiero ver justamente no se pueden tocar en más de uno. O sea, en 0 o en 1. En 0 no se tocan, en 1 se tocan un solo vértice. Supónganse que tocan en 2 o más. Bueno, entonces agarramos 2 donde se tocan, ¿sí? Y lo que vamos a hacer, esto es bastante común en las demostraciones que vamos a seguir, es voy a agarrar esos dos subgrafos. Acuérdense, los bloques son subgrafos. Agarro esos dos subgrafos y lo que hago es los uno. Me quedo con, tengo este subgrafo por acá y este subgrafo por acá, y lo toca en dos lugares. Bueno, considero todo el subgrafo, la unión. La unión es simplemente considero los dos subgrafos juntos, ¿sí? Los vértices de los dos y las aristas de los dos. Y lo que vamos a mostrar es que esa unión, obviamente unir dos subgrafos me sigue quedando, sigue estando, los dos están adentro de G, así que los dos subgrafos, la unión de los dos subgrafos vuelve a ser un subgrafo de G. Y vamos a probar que este bicho, al unirlos, es conexo y no tiene vértice de corte. Che, pero pará, si es conexo y no tiene vértice de corte, entonces B1 no podría haber sido un bloque, porque B1 está metido en la unión, está metido acá. Y B1, al ser un bloque, es conexo sin vértice de corte y aparte es maximal con eso. No hay nadie que sea conexo sin vértice de corte que lo contenga, pero acá estaría yo encontrando un grafo conexo sin vértice de corte que lo contiene. Esa es la contradicción que vamos a arribar pensando que se tocan en dos lados, B1 y B2. ¿Sí? Entonces, ¿por qué B1 y B2 son conexos? Esto es sencillo. A ver, creo es más fácil. Yo le hago el dibujo y después les muestro, pues esto es más fácil. Si este es B1, que es un subgrafo, y B2 es una cosa así. No sé cómo es, ¿no? Pero lo que quiero decir es, justo estoy suponiendo que se tocan en dos lados, que comparten por lo menos dos vértices, X por acá y Y por acá. Entonces, quiero ver, yo lo que le decía es, quiero ver que este bicho es conexo y no tiene vértice de corte. ¿Por qué es conexo? Bueno, si agarro dos bichos de acá, como B1 es conexo porque es un bloque, entonces los puedo unir. Si agarro dos bichos de acá, como B2 es conexo, los puedo unir adentro de B2. ¿Sí? Y si agarro un bicho de B1 y un bicho de B2, bueno, como B1 es conexo y X está en B1, puedo unir este bicho con X. Como B2 es conexo y este está en B2 y X está en B2 porque están los dos, también lo puedo unir. Y ahí tiene el camino, desde acá hasta acá. Digo, no importa, cuando digo bicho me refiero a vértices, no importa dónde agarren los vértices en la unión. Esta es la unión de B1 y B2. Estos dos quiso ser. No importa dónde agarren dos vértices cualesquiera, siempre hay un camino. Si los dos están en B1, está el camino dentro de B1. Si los dos están en B2, hay un camino dentro de B2. Y si hay un vértice en B1 y uno en B2, lo uno por un lado con X y luego por otro lado, y ahí tengo el camino. O sea, esto es conexo, es recontra conexo, fácil ver que es conexo. Ahí está la explicación. Cada vez conexo. Puedo pasar por X. Puedo pasar por X o por Y, no importa. De hecho, con que se toquen en un lugar, yo ya puedo llegar de un lado al otro. ¿Sí? Entonces, la unión es conexa. Ahora me falta ver es que no tiene vértice de corte. ¿Sí? A ver, ¿cómo lo...? Ah, no sé, acá que me... Bueno, a ver. Vamos a hacer de vuelta el dibujo acá. Este es B1. Les cuento la idea, después está escrito ahí, pero es más fácil quizá dibujarlo. Disculpan, esto vamos a poner acá. Este es B1 y este es B2. ¿Sí? Y acá están por lo menos estos lugares donde se tocan, Y e I. Entonces yo lo que quiero ver ahora es que no tiene vértice de corte. Entonces tengo que agarrar un vértice en la unión, o sea, un vértice en la unión, que puede estar acá, acá o en la intersección. Lo tengo que sacar y me tiene que seguir siendo conexo. Eso es justamente que no sea vértice de corte, que al removerlo, ¿sí? No importa. Perdón, que no tenga vértice de corte quiere decir que cualquier vértice que yo saque no me desconecta a B1 unión B2. Entonces, si yo saco un vértice, por ejemplo, que está en B1 y no en B2, ¿sí? Saco este vértice de acá. Bueno, fíjense, como B1, a ver, más fácil. Saco un vértice que está acá. Entonces, sale todo lo que está, sale el vértice y todas las aristas que lo tienen en el extremo. Cualquier vértice que me quedó acá, lo puedo seguir uniendo por un camino, ¿no? Porque, primero, si un vértice está en B1 y otro está en B2, yo siempre puedo ir fíjense, siempre puedo ir a X y después venir para acá. ¿Por qué siempre puedo ir a X? Porque como B1 no tenía, B1 era un bloque, no tenía vértice de corte. Así que sacar un vértice de B1 no me desconecta a B1. Así que todo lo que está dentro de B1 lo puedo seguir uniendo con él. ¿Sí? En particular con el X, y una vez que llegue al X puedo llegar a todo B2. Y a B2 no lo toqué. Cuando yo saqué el vértice de B1, a B2 no lo toqué. Así que acá todo también sigue estando conectado. Así que sacar cualquier vértice que esté en B1 no me desconecta B1 y no en B2. Y el mismo razonamiento pasa si saco un vértice que está en B2 y no en B1. ¿Está bien? Como B2 es bloque, al sacarle el vértice, removerlo del vértice B, todo lo que está
lo que me quedó sigue estando conectado en B2 porque ninguno de los vértices de B2 es vértice de corte, así que no desconecta B2. Y en particular puedo unir con X, si me puedo unir con X puedo seguir uniéndome con todos los de B1, que tampoco se vio alterado porque al sacar un vértice de B2 y no en B1, B1 no se fue alterado. Entonces el último caso que podría evaluar es qué pasa si justo saco un vértice que está en B1 intersección B2. Pero justamente ahí vamos a usar la hipótesis que se tocan en otro lado. ¿Sí? Si yo saco un vértice que está en la intersección, la parte de B1 me siguió quedando conectada porque si bien X está en B1, B1 es un bloque, entonces no tiene vértice de corte. X no puede desconectar a B1, X no puede desconectar a B2 por el mismo motivo. Y cualquier cosa que yo quiero estar en ir de B1 a B2, o encontrar un camino entre B1 y B2, puedo pasar por I, porque justamente tengo otra intersección. Eso es lo que estamos asumiendo, que se tocan en dos lados. Entonces, esto muestra que no importa qué vértice saquemos de B1 unión B2, nunca la remoción de ningún vértice lo desconecta. Y por lo tanto, B1 unión B2 no tiene vértice de corte. Entonces, ahí está explicado lo que les conté recién. Si borramos un vértice de B1, el grafo que es conexo, bueno, hay un camino, ven que acá me armo el camino pasando por I, en todo caso, ¿sí? Entonces, puedo ir de cualquier lado a cualquier lado, ¿sí? Sacando, acá está, en el apunte está hecho el razonamiento que pasa si saco X, pero para cualquier cosa en la intersección funciona también. Siempre voy a poder pasar por el otro lugar donde se toca. Es lo que les mostré. Esto está simplemente explicado, pero se los dibujé antes, ¿sí? Entonces, ¿qué concluimos con esto? Que si se tocaran en dos lados los bloques B1 y B2, entonces B1 unión B2 sería conexo y B1 unión B2 no tendría vértice de corte. Pero entonces, B1 unión B2 es un subgrafo del G que es conexo, no tiene vértice de corte, y encima contiene a B1 y contiene a B2. Y eso no puede ser que contenga B1, porque si B1 es un bloque, es maximal respecto de tener esa propiedad. No puede tener a nadie que lo contenga que tenga esas mismas propiedades. Entonces, como este era un bloque, llegamos a una contradicción, que hay alguien más grande. Entonces, no pueden tocarse en dos o más cosas, se tienen que tocar en uno o en ninguna. Esa es la demostración de esta proposición, digamos lo que vale. Entonces, eso es importante tenerlo presente, que es dos bloques, si se tocan únicamente en un vértice en común. Si vuelvo en el tiempo un segundo, al principio, en esta decomposición de bloques justamente es lo que ven. Acá tengo el bloque y acá tengo este bloque y se tocan solamente en ese puntito. Acá tengo el bloque y el bloque y se tocan en ese puntito. Son los únicos bloques de intersecciones de bloques. Después no hay ninguno, estos bloques están aislados estos por acá, ¿sí? Y este bloque no toca el rombo, ¿sí? Entonces, si dos bloques se tocan, o son el mismo bloque, o solamente se tocan en un solo vértice. Solo se pueden tocar en un vértice. Eso es lo que dice esta propo. Bien. Esta observación que la hago siempre, no sé, porque van apareciendo las filminas, pero bueno. Los bloques de un grafo, también en el comentario. En realidad, cuando uno descompone un grafo en bloques o escribe un grafo, el bloque del ser biconexo, al ser dos conexos, está metido dentro de una componente conexa. O sea que en realidad lo que está haciendo es lo que descompone en bloques, o separa en bloques, es una componente conexa. ¿Sí? Entonces, en general vamos a poder hacer, esto lo dije varias veces, el razonamiento sobre grafos conexos, diciendo, bueno, tengo un grafo, si no es conexo voy a hacer el razonamiento sobre la componente conexa. En total, cuando descompongo un grafo en componentes conexas, toda la descomposición está dentro, o sea, los bloques están metidos dentro de las componentes conexas, ¿sí? Así que realmente estoy descomponiendo las componentes conexas, ¿sí? Esa es una observación que queda ahí. Y le voy a contar 3 corolarios de esta proposición. Perdón, ya los viernes siempre ustedes me agarran de última. Encima tengo una clase a las 7 de la tarde que ahí ya estoy difónico. Miren, los 3 corolarios. El primero dice, el conjunto de aristas de los bloques es una partición del conjunto de aristas del grafo. Dicho mal y pronto es, si yo agarro una arista del grafo, hay un bloque y solo un bloque, o sea, exactamente un bloque al que pertenece. Dicho de otra manera, una arista no puede estar en dos bloques distintos. Eso es lo que dice, ¿sí? Por eso habla de partición. Una partición justamente es dividir en conjuntos disjuntos cuya unión me da todo. Todas las aristas, ¿sí? Están distribuidas, están particionadas estando dentro de bloques, ¿sí? Y fíjense, eso sale automáticamente de la proposición anterior. Ahí está. ¿Por qué? Porque si yo agarro una arista, ¿sí? Tiene extremos X e Y. Entonces, yo lo que quiero probar es que la arista está en un bloque y solo en un bloque. Bien. Entonces,
quiero que esté en un bloque y solo bloque. Si estuviesen dos bloques, si la arista esta estuviese en dos bloques, entonces los extremos, el bloque son subgrafos, así que si tengo una arista en un subgrafo, sus extremos también están en el subgrafo. Si una arista está en dos bloques, los extremos de la arista también están en dos bloques. Pero si los extremos de la arista están en dos bloques, la proposición anterior dice dos bloques diferentes tienen a lo sumo un vértice en común. Serían dos bloques que tienen dos vértices en común, ¿sí? Los extremos de esa arista. Por lo tanto, serían el mismo bloque, no podrían ser diferentes. Esa es la manera de mostrar, ¿sí? Que una arista está en uno solo, ¿sí? Si estuviesen dos, en realidad sería el mismo bloque. Bien. Perfecto. Los bloques de un grafo son únicos. ¿Por qué lo puse acá? Yo después, bueno, después voy a subir la demostración de que la descomposición en bloques es única usando una biyección porque no llega a. No está en las filminas acá que le estoy dando. No sé por qué lo puse acá. ¿Los bloques son únicos? Ah, bueno, pues sí, está bien. Bueno, nada, déjenme divagar, dejar de divagar. Al final de la clase al final de esta parte les voy a contar, de hecho que voy a subir la demostración de que yo hablo de la descomposición en bloques y que es única realmente. Bueno, sale por esto, de hecho por esta propiedad, pero hice un apuntecito chiquitito de un párrafo donde está la demostración, para que lo vean después tranquilo. Bueno, entonces lo primero es, y es importantísimo esto, es las aristas, si están en un bloque, están en un solo bloque, ¿sí? Y de hecho están, como una arista ya es un bloque, bueno, si es maximal, ya es un bloque. Y si no es maximal, va a estar contenida, como es conexo y no tiene vértice de corte, está contenido en un subgrafo que sea más grande que la contengan, que es conexo y no tiene vértice de corte, todo va a ser el bloque. Así que seguro está en algún bloque, y aparte puede estar solamente en uno. Este corolario que no es tan directo, vamos a pasar un ratito demostrándolo, dice lo siguiente. Te dice exactamente, los bloques te permiten detectar cuáles son los vértices de corte de G, de todo el grafo. Y dice que si yo tengo un vértice en G, entonces es de corte si solo sí está en dos bloques diferentes. Ya vimos que si dos bloques se tocan, necesariamente lo hacen en un único vértice. Bueno, lo que dice este corolario aparte es que ese vértice, si hay dos bloques que se tocan, el vértice, que es el único, donde se tocan, es un vértice de corte de G. Estoy viendo si llego al final de la clase, perdón. Disculpas. Bueno, vamos a por la demostración. Es un sí solo sí, ¿eh? Los vértices de corte son exactamente los lugares donde se intersecan dos bloques diferentes. Entonces, veamos que la ida es que si es de corte, entonces está en dos bloques diferentes. Vamos a probarlo al revés. Si está en un único bloque diferente, en un único bloque, no dos diferentes, si está en un único bloque, no es de corte, ¿sí? El control recíproco. Entonces, supongamos que está en un único bloque. Entonces, cualquier arista incidente en X debe estar en B, ¿sí? Por lo que hicimos, si está en un único bloque, todas estas aristas, ¿sí? Todas estas aristas están contenidas en ese bloque B. Está en un único bloque B. Todas las aristas que tocan a X, ¿sí? Que inciden en X, están dentro de ese B. ¿Por qué no pueden estar en otro bloque? Pues si estuviesen en otro bloque, si esa arista estuviese en otro bloque, X estaría en otro bloque. Justamente, si la arista está, los extremos están. ¿Sí? Pero justamente estoy diciendo, no, solamente está en B. O sea, quiere decir que las aristas pertenecen únicamente a ese bloque, al bloque B. Y lo que vamos a hacer acá es, fíjense que yo quiero ver que X no es un vértice de corte. Entonces lo que voy a decir es, mira, X no es un vértice de corte. Yo voy a sacar X y te voy a mostrar que sigue siendo todo conexo. Entonces lo que se me ocurrió hacer es lo siguiente. Como X no es un vértice de corte. Ah, bien. Como X está dentro, tengo que recordar la demostración. Como X está dentro de B, que es un bloque, X no es un vértice de corte de B, porque justamente los bloques son conexos sin vértice de corte, ¿sí? Yo quiero ver que X no es vértice de corte de G, de todo el grafo. Yo sé que no es vértice de corte de B, que no desconecta a B. Bien. Como no desconecta a B, si yo lo saco a X, todas las cosas que están adentro de B me siguen quedando unidas por un punto. En particular, todos estos vértices, que son los adyacentes a X, están adentro de B, me siguen quedando conectados. Entonces, si yo saco a X, quiere decir que siempre entre dos vértices adyacentes a X me puedo conseguir un camino que no pase por X, justamente porque me lo armé en B menos X, haber sacado X. Y entonces, esos caminos que eso básicamente que estoy diciendo que cualesquiera dos vértices adyacentes de X están conectados por un camino que no pasa por X. Ahí está dibujado en verde. Ven que los conecté dentro de B por un camino que no pasa por X. ¿Por qué? Porque B es un bloque y por lo tanto X que está en B no es un
vértice de corte de B. Entonces, adentro de B me puedo unir cualesquiera dos vértices, aunque no pasen por X. ¿Sí? Entonces, lo que digo es, acuérdense que yo lo que quiero ver es que X no es un vértice de corte de G. Tengo que ver que cuando agarro G y le saco... Uy, lo maté. Y le saco X, sigue siendo conexo. Entonces, lo que hago es, fíjense, ahora estoy viviendo en G. Cualquier camino que esté en G, si no pasa por X, cuando le saco X no lo afecto el camino, justamente porque si no pasa por X no cambia nada. Si tengo un camino que pasa por X, lo puedo hacer desviarse por este camino que o sea, fíjense que si un camino pasa por X, antes de llegar a X tocó un adyacente a él. Y cuando salió de X tocó el otro adyacente. Pero yo acabo de mostrarles que esos adyacentes están unidos por un camino que no pasa por X. O sea que cualquier camino que pasa por X lo puedo reemplazar por un camino que une las mismas cosas. O sea, empieza en el mismo lugar y termina en el mismo lugar, pero no pasa por X. Entonces, lo que estoy diciendo es, si agarro ese X, que está en un único bloque, y lo saco, no perdí caminos. O sea, cualquier camino que tenía antes, ahora lo puedo modificar para seguir uniendo los dos vértices que tenía originalmente unidos, pero sin pasar por X. Entonces eso muestra que en G menos X, puedo seguir uniendo cualquiera dos vértices que yo quiera. Quiero decir, si yo tengo U y B vértices en G, como G o en una componente conexa de G, puedo pensar que G es conexo, los puedo unir por un camino, ¿sí? Y yo quiero ver que si G es la componente conexa, G es conexo, le saco X, quiero ver que sigue siendo conexo, para mostrar que justamente X no es vértice de corte. Pero si le saco X, si el camino que unía U y B pasaba por X, era algo así. Si el camino que pasaba si es como que... uy, creo que se entendió, pero bueno, termino la idea. Acá está U y B. Si el camino pasaba por X, lo puedo reemplazar directamente por este camino que no pasa por X, que se desvía justo por los adyacentes, porque hice el razonamiento al principio que había entre los adyacentes dentro de B, podía unirlos. ¿Sí? Acá sigue estando U y acá sigue estando B. O sea que no importa que esté X o no, todos los vértices que podía unir dentro de G los puedo seguir uniendo después de haberlo sacado de X. Y por ende, el sacarle X no desconecta G. Y por ende, X no es un vértice de corte. Acuérdense que estamos haciendo la contra recíproca. Estamos diciendo, si no pasa esto, no pasa esto. O sea que si está en un solo bloque, no es un vértice de corte. Entonces, eso prueba la ida. Que X, si X es vértice de corte, entonces está en dos bloques. Probamos la contra recíproca, que si está en un bloque, entonces no es vértice de corte. Y la vuelta es un poco más, por lo menos la que se me ocurrió a mí es un poco más rebuscada. No me acuerdo, les soy sincero, no me acuerdo cómo está. No repasé cómo estaba demostrado. Me acuerdo en un momento hice esta demostración, pero no recuerdo cómo estaba en el apunte oficial, tengo que verlo. Pero bueno, la vuelta dice que es una que se me ocurrió a mí, o la saqué de algún lado, no recuerdo ya. La vuelta es, si hay un vértice que está en dos bloques, necesariamente es un vértice de corte. ¿Sí? Entonces, supongamos que X está en dos bloques B1 y B2. Ahí es el dibujito. ¿Sí? B1 y B2 y X está... Eso es un gráfico, un esquema de que X está en la intersección de los dos. Podemos suponer que G es conexo porque, de vuelta, vamos a trabajar dentro de la componente... Hacemos este razonamiento dentro de una componente conexa de G. Acuérdense que un vértice de corte, un vértice es de corte o no, si cuando lo saco desconecta la componente conexa o no, ¿sí? Así que puedo trabajar dentro de la componente conexa. Entonces, suponemos que G es conexo, que es una componente conexa, y voy a agarrar B1 entre los vértices del bloque B1 y B2, B corta 2, ahí adyacentes a X. Si agarro esa situación, puedo hacerlo porque X al estar en dos bloques ya no puede ser un vértice aislado, así que tiene por lo menos alguien adyacente en B1 y alguien adyacente en B2. Bien, entonces, ¿qué quiero hacer acá? Estoy probando la vuelta. Quiero mostrar que X es vértice de corte, ¿sí? Yo me estoy pensando dónde estoy parado. La vuelta es, si están dos bloques diferentes, quiero ver que es vértice de corte. Entonces, voy a mostrar, a ver, que si saco X... ahí está. Lo que voy a probar es que ahí está, me acordé. Me acordé, no, lo deducí. O lo deduje. Lo que voy a probar es que X es vértice de corte porque al sacar a X voy a desconectar B1 y B2. B1 y B2 van a estar en diferentes componentes conexas. Eso quiere decir que estoy asumiendo que G es conexo y voy a mostrar que cuando saco a X desconecto a G. Por lo tanto es un vértice de corte, que es lo que quiero probar. ¿Sí? Entonces, voy a por el absurdo. Supongamos que cuando saco a X no desconecto a B1 y a B2.
¿sí? Yo digo que va a pasar eso. Si no desconectara B1 y B2, quiere decir que puedo unir B1 y B2 por un camino. Un camino que no contenga X, porque estoy pensando que saqué a X, entonces el camino ya no pasa por X, ¿sí? Bien, entonces por el punto 1 del corolario, que dice que las aristas están en un bloque y un solo en un bloque, cada arista de este camino P, que une B1 y 2, cada una de estas está lleno de aristas, cada una de estas aristas está en un único bloque. Entonces me voy a armar la unión de todos los bloques, voy a considerar todos los bloques que tienen alguna, por lo menos una arista en P. ¿Ven? Ahí dice el dibujo como que, bueno, el bloque 3 tiene estas aristas, el bloque 4 tiene acá un par de aristas, ¿sí? Me armé todos los bloques esos, que son aquellos bloques que tienen por lo menos alguna arista de P. Y me voy a armar un nuevo subgrafo, que es unir todos esos. ¿Sí? 1, B1, B2 y todos estos bloques que contienen por lo menos una arista del camino P. ¿Sí? Como el camino arranca acá, también hay una arista. Bueno, no sé si hay una arista. Podría no haber una arista. A ver. Bueno, no importa. Yo igual me armo el subgrafo que son B1, B2 y todos los otros bloques que contienen alguna arista de ese camino. ¿Sí? Eso lo llamo H. Y la idea va a ser probar que H, que es un subgrafo, es conexo y no tiene vértice de corte. Y por lo tanto, y fíjense que contiene a B1, pues lo puse acá, está B1 y 2. Contiene a B1 y es conexo sin vértice de corte, por lo tanto, eso contradeciría que B1 es un bloque, porque un bloque tiene que ser maximal, y acá consigue algo más grande. ¿Sí? Esto más grande que B1, porque por lo pronto tiene a B1 y a B2. ¿Sí? Esa es la idea, es probar que toda esta unión que acá dibujé con estos globitos sigue siendo conexo y sin vértice de corte. Entonces vamos a por eso. Por un lado es conexo porque es fácil ver conexo, ¿sí? Porque no importa dónde agarren un vértice acá y acá, yo siempre agarro un vértice en un bloque, yo me puedo mover dentro del bloque que es conexo hasta el camino, porque el camino pasa por todos esos bloques. Y también, entonces, me llevo el camino, recorro el camino hasta llegar al bloque donde está el otro vértice y después, ¿sí? El camino sirve como tren, como transbordador, digamos, ¿sí? Entonces, es conexo porque básicamente me subo al camino, voy por el camino hasta el otro bloque y me bajo y voy hasta el vértice de ese bloque. Así que toda esta como justamente está el camino en medio, el H que les define acá es conexo. Y el otro es, además, no tiene vértice de corte. ¿Por qué no tiene vértice de corte? Y acá lo que se me ocurrió es agarrar un vértice, creo que no sé si, y ver que no desconecto todo. Bueno, si el que H es una unión de todos los bloques. Si esta parte, que al sacar un de este bloque, digamos, ¿no? Y como esto es un bloque y no tiene vértice de corte, lo que hicimos antes en realidad, que es, si yo saco esto dentro de un BI que no está solo en uno, lo saco esto sigue estando conectado porque los bloques no tenían vértice de corte, así que esto sigue quedando conectado. Y cualquier otro, si quiero unir cualquier vértice de acá con cualquier vértice de acá, bueno, simplemente me muevo al camino, voy por el camino y salgo a donde tenga que salir, digamos. Así que no es un problema, o sea, si saco un vértice que está en un único BI, no es problema, sigue siendo conexo. El tema es que, ¿qué pasa si saco un vértice que está en dos BI? Acuérdense que entre dos BI puede haber uno solo. Bueno, acá lo divido en dos opciones. Una es que ese vértice aparte esté en el camino. Si está en el camino, lo que podemos hacer para notar que no es un vértice de corte es lo siguiente, una caracterización es un vértice es de corte si solo si, ¿se acuerdan? No pertenece a ningún ciclo. Dicho de otra manera, si hay un vértice que está en un ciclo no puede ser de corte. Bueno, podemos considerar que este vértice en G está en el ciclo, bueno, en esta unión está en este ciclo, que es el ciclo que es todo el camino y después recorrer estas dos aristas. O sea que este Y está efectivamente en un ciclo, por lo tanto no es de corte, porque está en un ciclo. Si el vértice que está en dos bloques no está en el camino, por ejemplo, está, no sé si lo puse, no estoy tocando por otro lado, ahí toca dos, podría pasar esto, que uno quizás no se lo imagina, pero se tocan dos, pero no justamente por el camino. Bueno, igual lo que podemos hacer es armarnos un ciclo, mostrar que está en un ciclo, porque de acá puedo ir al camino, ¿sí? Del camino sigo hasta llegar al otro, por el camino, hasta llegar al otro bloque, y después lo uno con este. Y ahí me quedó un ciclo, ¿ven? Ahí lo marqué, como un ciclo armado. ¿Sí? Entonces, sea como sea, lo que estoy diciendo es,
cualquier vértice que esté en intersección de dos, yo me puedo armar, ingeniármelas para mostrar que hay un ciclo que los contiene. Quizá esta cosa que me armé no es así, que le hice así, quizá no es un ciclo, sino que es un paseo cerrado. Pero no importa, ya vimos también que todo paseo cerrado contiene un ciclo. O sea que si tengo un paseo cerrado me puedo encontrar dentro de un ciclo. Entonces, en particular, ese vértice está en un ciclo y por lo tanto no es de corte. Todo eso para probar que toda esta unión, todas estas bolas todas juntas son conexas y no tienen vértice de corte. Y ahí llegamos entonces a la contradicción que les contaba, que entonces este bicho que me armé es un subgrafo conexo sin vértice de corte y es una, como B1 es un bloque, no puede haber ningún subgrafo de G que sea conexo sin vértice de corte más grande que él, que lo contenga. Bueno, yo me armé justamente este H que es más grande que él y tiene esas dos propiedades. ¿Sí? Es más grande que él porque uno de los que está en la unión es B1. O sea, es este más otras cosas. Así que está completamente contenido. Por lo tanto, ¿de dónde estuvo la contradicción? La contradicción fue decir que cuando yo saco el X de acá, no me desconecta B1 y B2. Pues fíjense que acuérdense que dije, si no me desconecta B1 y B2, me puedo armar un camino. Y a partir de ese camino me armé todo este coso raro de bolitas. ¿Sí? Así que no solo parece corte, sino puedo decir exactamente que desconecta, por ejemplo, el B1 del B2. Por esto creo que es lo más difícil que vamos a ver de bloques, pero básicamente lo que dice, más allá de la demostración, dice, che, los vértices de corte son exactamente los vértices que quedan entre bloques. ¿Sí? Dicho de otra manera, si un vértice está dentro de un bloque y un único bloque, no es de corte necesariamente. Y viceversa, si hay un vértice que está en intersección de bloques, necesariamente desconecta a G, su remoción. Y el último corolario dice que si tengo, no sé si, bueno, está dicho medio raro, pero lo voy a leer y vamos a ver lo que dice o redecirlo de otra manera. Si yo tengo dos bloques distintos de G y tengo dos vértices, si tengo dos bloques distintos, acá está, no sé cómo dibujarlo esto, B1 y está I1 acá adentro, y tengo B2, son distintos y está I2 acá adentro. Podría ser este el caso o podría ser el caso en el que o no se tocan o se tocan en un punto, ¿no? Una cosa así. Este sería el otro caso B2, ¿sí? Veamos el rojo por ahora. Lo que dice es, si ninguno de estos dos es vértice de corte, entonces I1 no es adyacente a I2. Raro. Pero en realidad es sencillo de ver lo que pasa. Lo que está diciendo, pero digo, es algo quizá raro de remarcar. Yo, si me preguntan ahora, no me acuerdo para qué lo usamos y qué lo usamos. Pero lo que está diciendo es, a ver, que ¿qué pasa? Lo más fácil es, ¿qué pasa si I1 es adyacente a I2? O sea, ¿qué pasa si yo tengo un bicho que está en B1 y un bicho que está en B2 que son adyacentes? Es la manera más fácil de encararlo. ¿Sí? Yo lo que sé es que I1 e I2, I1 está en B1, I2 está en B2, y si fuesen adyacentes, ¿sí? A ver, ahí está el dibujo, déjenme ver. Empecemos así. Si I1 e I2, ¿sí? I1 está en B1, creo que es más fácil así. I2 está en B2 y son adyacentes, acá está la arista. Entonces yo lo que sé es que esta arista, por el caso 1, esta arista está en un bloque, en un único bloque. No sé, quizás el bloque B1, quizás el bloque B2 o quizás el bloque BI, no sé, otro bloque. Entonces, acá hay un bloque que contiene a la arista, ¿sí? El bloque BI, algún bloque. Pero si el bloque contiene la arista, en particular contiene a Y1 y en particular contiene a Y2. Entonces, fíjense, B1 contiene a Y1 y aparte Y1 también está en B1. O sea que Y1 está en este bloque y en B1. Y acabamos de ver en el paso 2 que un vértice que está en dos bloques diferentes es de corte. Si me están diciendo que ninguno es vértice de corte, eso es una contradicción. Está medio raro escrito también, pero otra manera de decirlo es sí, más fácil de decir lo que dice acá. ¿Sí? Lo mismo para Y2. ¿Sí? Lo que estoy diciendo es, como toda arista va a estar, si son adyacentes Y1 y Y2, esa arista que forman va a estar en algún bloque. Bueno, pero ese bloque va a intersecar a B1 en Y1, ¿sí? O a B2 en Y2. Este podría ser 1, 2 también, no importa. Sea como sea, se puede hacer el razonamiento con 1, 2 acá. Por eso tenemos el otro, bueno, no importa. Entonces voy a tener que Y1 o Y2 va a estar en dos bloques. Si Y1 y Y2 están en dos bloques, entonces Y1 y Y2 alguno de los dos es un vértice de corte. Pero acá justamente el dice ninguno es vértice de corte. Mejor dicho, otra manera es, si I1 es adyacente a I2, ¿sí? E I1
dicho de otra manera, si I1 es adyacente a I2 y este está en B1 y este está en B2, entonces alguno de los dos es vértice de corte. Es una manera de decirlo. Si tengo dos vértices adyacentes, que este está en un bloque y este está en otro bloque, necesariamente alguno de los dos es vértice de corte. ¿Cómo me doy cuenta? Porque esta arista está en algún lado. Si está en B2, quiere decir que I1 está en I2, en B1 y B2 y por lo tanto es vértice de corte porque están en dos bloques distintos. Si está en I1, quiere decir que I2 es vértice de corte porque está en B1 y está en B2. Y están en dos bloques distintos, por lo tanto es vértice de corte. Y si no está en ninguno de estos dos, está en un tercer bloque que les decía que se llama BI, pero no importa, va a estar en BI y en B1, por ejemplo, y por lo tanto también es vértice de corte. Entonces, lo que dice es, si yo tengo, dicho última pasada en limpio, si yo tengo una arista cuyos extremos están en bloques distintos, perdón, tengo una arista cuyos extremos están en dos bloques diferentes, alguno de los dos es un vértice de corte. Eso es quizás más claro que lo que está escrito acá, aunque es equivalente. Ahí está la demostración, pero ya es lo que les conté. Bien, lo que con estas cosas se pueden ver, yo pensé que lo había puesto originalmente en las primeras, pero no lo puse, por eso les voy a subir a continuación de esta clase, o sea, hoy a la tarde, les voy a subir una demostración de que la descomposición en bloques es única. O sea, que si yo agarro un grafo y lo descompongo en bloques, de alguna manera, bueno, es la única manera en la que lo puedo descomponer en bloques, ¿sí? Dicho de otra manera, que si yo agarro un grafo y lo descompongo en bloques B1, B2, hasta BR, ¿sí? Un grafo finito de R bloques, y después, bueno, se lo di a alguno de ustedes, si ustedes lo descomponen de otra manera, bien, en bloques, los dos bien, ¿no? B1', son dos B2', y hasta quizás son S bloques, BS'. Bueno, en realidad estas dos cosas son la misma descomposición. Cada uno de estos subgrafos corresponde a uno exactamente de estos subgrafos, son iguales. ¿Sí? Básicamente les muestro que hay una biyección que cada subgrafo acá lo puedo mandar a cada subgrafo acá. Tiene que ver con esto que jugamos, tiene que ver mucho con esto que les dije que una arista va a caer en una y solo una de las cosas, ¿sí? Como no lo tengo acá en la filmina, para no hacer un mamarracho, ya los tengo tipeados, ya se los subí a la otra comisión, después se los subo. Pero con todas estas propiedades y corolarios, podemos probar que la descomposición es única. Así como la descomposición en componentes conexas es única, de una única manera, ¿sí? Salvo el nombre que les pongamos, acá también la descomposición en bloques es única, es algo deseable, es decir, dado un grafo hay una única manera de descomponerlo. Bien, esto es lo que queremos ver o que vamos a usar, o todo lo que necesitamos ver, que son las propiedades básicas de descomposición en bloques. Y lo que vamos a ver ahora a continuación, ahora vamos a hacer un break, yo necesito un poco de agua, hacemos 15 minutos, vamos a estudiar el algoritmo de planaridad, que es lo último que entra, que básicamente es, querés ver si un grafo es planar, toma tiempo, ¿sí? A veces es más fácil usar algo de lo que vimos la vez pasada, voy a recordar un poco antes de empezar, pero si no, uno puede meter el grafo, o bueno, justamente un bloque de grafo, vamos a ver por cómo usamos eso, el grafo en el algoritmo y escupe, de hecho lo va dibujando y si en un momento se traba te dice no es planar y si no se traba, escupe el dibujo planar del grafo. Así que si les parece hacemos unos 15 minutos, ahí pongo el timer y seguimos con la última parte. Disculpas. Vimos la primera parte de descomposición en bloques y vamos a ver lo último que entra al examen, que es el algoritmo de planaridad, ¿sí? Bueno, y la idea del algoritmo es, bueno, haciendo un pequeño raconto de las cosas. En planaridad lo que nos interesaba es ver cuándo un grafo podía dibujarse en el plano, por eso es planaridad, o sea, en la hoja de papel, sin que se entrecrucen las aristas. Y vimos varios resultados básicos que es, bueno, si uno me da un grafo y quiero saber si es planar, o sea, si se puede dibujar, lo que primero puedo hacer es tratar de dibujarlo, empezar a dibujarlo de una manera en la que no se cruce. Si no puedo, bueno, puedo recurrir a varios chequeos que no tienen, digamos, que pueden ser previos a tratar de dibujarlo. El más importante quizá es esa relación que les mostré que hay entre las aristas y los vértices, que la cantidad de aristas tiene que ser menor o igual a 3 veces la cantidad de vértices menos 6. Y bueno, y si no tuviese triángulos tiene que ser menor o igual a 2 veces la cantidad de vértices menos 4. Y si eso no funciona, y si eso me dice que si no verifica eso ya no es planar. Ahora, si lo verifica, podría o no podría ser planar. Entonces, lo otro que vimos fue el teorema de Kuratowski, que dice un grafo es planar única, sí, solo sí, adentro no tiene algo parecido a K5, el grafo completo de 5 vértices, o algo parecido a K33, el grafo bipartito completo de 3 y 3 vértices. Y había una manera entonces ahí de
nada, me dan un grafo, ver si adentro hay algo parecido. Parecido significaba ser homeomorfo, que salvo, que no tiene por qué ser exactamente eso, pero puedo llegar a K5 o K3 haciendo subdivisiones de aristas, que es ponerle básicamente un puntito en el medio de las aristas, o lo que llamamos soldaduras, o en realidad se llaman remoción débil de vértices, que es cuando tengo un vértice de grado 2, sacarlo y convertir esas dos aristas en una arista. Estoy diciendo muy por arriba, pero bueno, eso es lo que vimos hasta el momento de planaridad. Lo que vamos a hablar ahora es un algoritmo que uno lo alimenta al programita y me escupe, me dice, es planar, me dice, o no es planar, o si es planar, me dice cómo dibujarlo, ¿sí? Vamos a ver que esto va a funcionar para grafos dos conexos. El algoritmo asume que es dos conexo para que funcione algunas partes del algoritmo, pero eso no es un problema porque vamos a ver que en realidad un grafo es planar si sus bloques son planares y por lo tanto, como los bloques son dos conexos, los no triviales, vamos a poder hacerlo, analizar cada bloque por separado. La idea básica del algoritmo funciona alrededor de la idea de la noción esta que se llama apéndices de un subgrafo de un grafo. Y la idea es la siguiente. Yo tengo un grafo conexo, G, cualquiera. Y agarro un subgrafo cualquiera también. Bueno, entonces ya tengo fijo el subgrafo y lo que voy a definir es lo que significa que sea lo que es un apéndice de ese subgrafo. Hay dos tipos de apéndices. Uno es simplemente una arista que no está en el subgrafo, pero que sus extremos sí están en el grafo. O sea que si yo tengo acá, este es el subgrafo H de un grafo G más grande, ¿sí? Algo que yo llamo, unas cosas que llamo apéndice de H es cuando tengo un arista que no está en H, pero que está pegado a H, ¿sí? Eso es un tipo de apéndice, lo voy a llamar un apéndice de H. El otro tipo de apéndice de H es un poco más complicado de construir, pero no es mucho más difícil de entender, ¿sí? Acá si lo leen dicen, un apéndice también voy a llamar a una componente de G del grafo, habiéndole sacado los vértices de H, pero y además le agrego las aristas de donde esa componente conexa de G menos H lo toca H. Obviamente no se entiende nada si lo leen así, por eso acá les voy a hacer una guía gráfica de lo que está diciendo. Es muy sencillo en realidad. A ver, creo que tengo todo dibujado. Imagínense que ese es mi grafo, ¿sí? Ese es mi grafo. Ahí van a notar como un círculo más en negrita, porque justamente ese va a ser el subgrafo H que voy a tomar, ¿sí? Pero nada, la idea es, tengo mi grafo G y ahí tengo un subgrafo adentro cualquiera. En este caso justo es un ciclo, pues después vamos a ver que vamos a trabajar empezando en ciclos, pero nada, tengo un subgrafo H. Entonces les voy a decir cómo encontrar los apéndices de H. Siempre es, si le doy un grafo G, le digo, che, hay que calcular los apéndices, me tienen que decir de qué subgrafo, ¿sí? Siempre son los apéndices de un subgrafo respecto del grafo más grande, en donde vive. Entonces, ¿cuáles son los apéndices de H? Por un lado, les dije, un apéndice puede ser simplemente una arista que no está en H, ven que no está en H esa arista, ¿sí? Recuerden que H es solamente ese círculo con los puntitos, ¿no? Es una arista que no está en H, pero que sí toca H. Quiere decir, perdón, los dos extremos no solo toca, los dos extremos están en H. Así que eso es una posible apéndice. Los otros tipos de apéndices son los siguientes. Fíjense lo que dice. Ese es H, ¿sí? Me dice, acá donde dice componente, estamos hablando de componente conexo. O sea, me dice, agarrá G y sacale los vértices de H. Los vértices de H son esos. Cuando yo le saco los vértices de H, acuérdense que yo agarro todo el grafo G y saco esos vértices, que también están en G, pero son los que están en H, cuando saco esos vértices, se van los vértices y todas las aristas incidentes en ellos también tienen que desaparecer. Así que voy a sacar esos vértices y todas esas aristas que están en rojo, que son las aristas que tocan a H, también se van a ir. Así que G menos los vértices de H es este bicho. Si se fijan, saqué todo lo que les dije. Los vértices, con las aristas que inciden en esos vértices, me quedan esos. Entonces, estas son las componentes de G menos H. G menos H es esto, me quedo desconectado ven, tres componentes conexas. Ahí están. Esas son las componentes, cuando dice componente y componente conexa es lo mismo, las componentes conexas de G menos H. Entonces, ¿qué es el apéndice? Eso es lo que hago, ¿no? Agarro G, le saco los vértices de H, y bueno, hago G menos esos vértices. Me queda cierto subgrafo. En este caso me quedo desconexo con tres componentes conexas. Bueno, cada una de esas componentes conexas me va a dar lugar a un apéndice distinto. O sea, voy a tener tres apéndices distintos. ¿Cómo los armo? No son simplemente estos subgrafos. Tengo que agregarle las aristas que lo unen con H. Entonces, si volvemos al grafo, estas son los tres componentes conexas. Las pinté para que vean los diferentes apéndices. ¿Sí? Tengo que agregarle las
aristas que lo unen con H. O sea que si se fijan, por ejemplo, la componente conexa azul, le tengo que agregar esas dos aristas, porque son las dos, esa componente conexa está conectado con H por estos dos puntos de contacto. Así que agrego esas dos. Obviamente al agregar las aristas también tengo que agregar los extremos. O sea que esto, que está todo en azul, es un apéndice de H. Hago lo mismo con el verde. El verde ven que tiene 4 aristas que lo conectan con H. Bueno, agrego también esas aristas y sus extremos en H. Y hago lo mismo con el amarillo. Ven que tiene esas 3 aristas que lo unen con H. Bueno, agrego esas aristas y los vértices que lo toman con H. Entonces, todo esto, todos estos, B1, B2, B3 y B4, son los apéndices de H. El primer apéndice que le conté, que era simplemente una arista que tiene los extremos en H, y después estos que me armé de esa manera. A todo G le saco los vértices de H y me queda un subgrafo de G, que son todas componentes conexas dando vuelta, y para cada componente conexa la complemento aparte con las aristas y los extremos, ¿no?, que lo unen. Este gráfico un poco explica por qué uno se llama apéndice, ¿no? Porque justamente son cosas que le cuelgan, entre comillas, ¿no? Son apéndices de H, que le están colgando, que es lo que necesito para llegar a G en todo caso, ¿sí? Entonces, repaso. ¿Cómo son los apéndices de H en G? O son aristas que no están en H, ¿sí? Pero los extremos están en G, obviamente porque está todo dentro de G. Y no están en H, pero los extremos sí están en H, como este caso. O una componente conexa, ¿sí? Acuérdense que a todo G le saco los vértices de H, me queda un coso que puede tener un subgrafo que puede tener muchas componentes conexas. Cada una de esas componentes conexas me da lugar a una apéndice. Pero no es la componente sola, es la componente conexa del apéndice. Es esa componente más todas las aristas que lo unen con H. ¿Sí? Acá lo puse como esta doble explicación. Una vez que tengo una componente conexa en G menos los vértices de H, le agrego las aristas que están en G y no en H, estas de acá, ¿sí?, que tienen un extremo en la componente conexa, en este caso, y otro extremo en H. Estoy metiendo esto y esto. Esa es la idea de cómo me armo los apéndices. Eso lo puedo hacer siempre. Tengo un grafo y agarro un subgrafo, puedo encontrar los apéndices y van a quedar, básicamente estoy escribiendo G como H más sus apéndices. Un nombre que voy a empezar a decir ahora que ya lo puedo definir es este tipo de apéndices, que son los más fáciles, que son simplemente aristas que no están pero que el borde está, se llaman cuerdas. Así que ahí voy a decir, eso es una cuerda. Si agarro un apéndice, voy a decir agarro una cuerda, ¿sí? Y después algunos nombres que vamos a usar para el algoritmo, que es que si yo tengo un apéndice de un subgrafo H, entonces lo que llamo el punto de contacto de ese apéndice, ¿sí?, es donde toca a H, justamente, ¿sí? Por ejemplo, ese vértice ahí es un punto de contacto del apéndice B4, porque es donde B4 toca H. Ese es un punto de contacto de B1, porque es donde B1 toca H. Este también es de punto de contacto de B1, lo toca acá. Este también es un punto de contacto de B1, ¿sí? Eso se llama punto de contacto. Ese es un punto de contacto tanto de B1 como B2, ¿sí? Y acá tengo un punto de contacto de B3. Es un ejemplo, ¿no? Pero donde el apéndice B toca H, pueden ser varios lugares, se llaman punto de contacto del apéndice. Bien, entonces lo que vamos a hacer, lo que le decía que va a hacer el algoritmo es, se va a poner a dibujar, yo lo voy al grafo y se va a poner a dibujar el grafo sin que haya entrecruzamientos mientras pueda hacerlo. Entonces va a hacer varios chequeos. Por eso voy a necesitar ciertas definiciones más. Bien. Y voy a hablar de qué pasa cuando tengo un ciclo porque, bueno, pues básicamente vamos a empezar en un ciclo y a partir de ahí vamos a empezar a dibujar. No importa, le voy a contar un poco la idea, voy a contar un poco cuál es la idea geométrica del algoritmo y después vemos lo que hace el algoritmo. Entonces, si yo tengo un ciclo en un grafo, y supónganse que tengo dos apéndices de ese ciclo, ¿sí? No sé si tengo el dibujo. Bueno, justamente el ejemplo que le hice antes es justo el grafo H era un ciclo, ¿no? Así que bueno, es parecido al dibujo. Entonces yo tengo un ciclo, en este caso H es un ciclo, ¿sí? Y ahí habíamos calculado esos 4 apéndices, ¿sí? Pero miren lo siguiente, solamente me va a interesar, a ver si los puedo ver, miren únicamente los apéndices B2 y B3. Los apéndices B2 y B3 tienen esta situación. Si se fijan, miren ahí nombré los vértices. Tiene un punto de contacto, B2 tiene un punto de contacto 1. Después, si sigo cambiando por el ciclo para este lado, aparece inmediatamente un punto de contacto de B3. Si sigo cambiando por el ciclo para este lado, aparece un punto de contacto de 2. Si sigo cambiando para este lado, aparece un punto de contacto de B3 de vuelta. Lo que pasa acá es que, recorriendo el ciclo, aparecen intercalados
dos puntos de contacto de B2 con dos puntos de contacto de B3, o sea, de dos apéndices distintos. Es lo que dice acá. Dos puntos de contacto de B1 alternan con dos puntos de contacto de B2 sobre el ciclo. Eso es lo que significa que está alternado. Sí, creo que acá puse, ven, aparece primero ese, a continuación ese, a continuación ese, están intercalados. Cuando pasa eso, cuando yo tengo un ciclo y tengo dos apéndices que tienen justo recorriendo el ciclo, cuando paso 4 puntos de contacto, están intercalados uno a otro, uno al otro, ahí vamos a decir que los apéndices se superponen. Ahora vamos a explicar por qué. A ver, el otro, la otra, o sea, vamos a decir si pasa eso que se superponen, o también vamos a decir que se superponen si pasa esta otra cosa, que es que los dos apéndices tienen 3 puntos de contacto en común. En cualquier parte del ciclo, no tienen por qué estar seguidos. En cualquier parte del ciclo tienen 3 puntos de contacto en común. Acá les hice otro ejemplo, si acá les cambié, fíjense, acá es B2 y B3, es otro dibujo, es otro, cambié el grafo, nada más le cambié para que B3 ahora tenga estos 3 puntos de contacto con B2. En cualquiera de los dos casos que pase alternados 2 y 2 o que tenga 3 puntos de contacto en común en cualquier lugar del ciclo, se dicen que B1 y B2 se superponen. ¿Sí? En esos casos ahí están las tres intersecciones. ¿Cuál es la idea de que se superpongan? Es que la idea es la siguiente, que si yo tengo dos apéndices de un ciclo que se superponen, entonces no los puedo dibujar del mismo lado del ciclo, la misma región del ciclo, sin que se crucen las aristas. Esa es la idea. ¿Sí? ¿A qué me refiero con esto? Esto está basado en un resultado de topología o geometría, si quieren, muy clásico que se llama el teorema de separación de Jordan. Que dice algo súper obvio, pero que si uno lo quiere demostrar matemáticamente no es para nada obvio. De hecho, hay que usar mucha maquinaria para demostrarlo. De hecho, la demostración que conozco no es para nada trivial. Que dice lo siguiente, que sí que dice que si yo tengo una curva cerrada, tengo en el plano, ¿sí? En el plano, en el papel, tengo una curva cerrada, entonces queda dividida en dos regiones, ¿sí? Es interior y exterior. No dice nada más que eso, es algo que sí, es obvio. Bueno, probarlo matemáticamente formalmente no es nada fácil. Por más obvio y evidente que sea. Lo que quiere decir es que estas dos regiones que no están, la única manera de ir de una a la otra es que atravesar la curva. Esa es la idea de que quedan divididas en dos regiones, ¿sí? Y de esto se puede ver, no es muy difícil de ver, creo que no es muy difícil de ver, un corolario que dice que si yo tengo un disco un disco es simplemente una bola no sería, un disco es eso, un disco que es la circunferencia llena, ¿sí? El círculo, completamente lleno. Si yo tengo un disco y hay una curva que une dos extremos del disco, bueno, el disco me queda dividido en dos regiones, una región acá y una región acá. Una tontería, pero también, ¿sí? Ahí está el dibujo. Eso sale, es un corolario del coso. Algo que también que parece obvio, bueno, ¿sí? La curva, por definición, es una curva, es continua. Bueno, por más que sea obvio, hay que demostrarlo. Bueno, nos vamos a basar, lo que, digamos, la idea de lo que está, de esto de estudiar, de ver de qué significa que los apéndices se superpongan, le decía, ahí arriba dice, si los apéndices se superponen, quiere decir que no pueden estar al mismo lado del plano. ¿Qué quiero decir esto? Que si yo tengo un ciclo, el ciclo cuando lo dibujo, lo puedo dibujar como un círculo, entonces quedaría como un disco, digamos, si lo pienso lleno, ¿no? Entonces la idea es, si estoy pensando como un disco, sí, también. Entonces, imagínense, habíamos visto este ejemplo en el que el apéndice B2 y el apéndice B3 tienen puntos de contacto intercalados. Punto de contacto B2 de B3, de B2 de B3, ¿sí? Habíamos visto esos puntos de contacto que están intercalados. Si yo ahora voy a borrar el resto, solamente me interesa ver qué pasa con B2 y B3. Si yo los quiero dibujar del mismo lado, o sea, tengo, con el teorema de Jordan, ese ciclo me divide el papel en adentro y afuera. Si yo lo quiero dibujar del mismo lado, por ejemplo, dos adentro, voy a tener este problema, que es que yo puedo agarrar un camino entre U1 y U2, que está dentro del apéndice B2, puedo armar un camino. Fíjense que los apéndices son conexos en ese sentido, que son componentes conexas y aparte unidas con palitos a los puntos de contacto. Así que si yo estoy en un punto de contacto, quiere decir que puedo recorrer el palito que lo une a la componente conexa. Como esta es una componente conexa de G menos BH, puedo ir a cualquier lado, en particular acá, por ejemplo, y después puedo volver por el palito al otro punto de contacto. O sea, siempre tengo un camino, ¿sí? Vamos a borrar un poco. Dentro de cualquier apéndice, siempre tengo un camino que une dos puntos de contacto. ¿Sí? Si me paro en un punto de contacto B2 y un punto de contacto B2, siempre hay un camino, ¿ven ahí? Que une uno con el otro. Eso lo voy a poder hacer por lo que le dije, por cómo lo construí. Esto es conexo, así que cualquiera de esos dos puedo unirlos como quiera. Y estas palitos justamente los puse, son los que unen los puntos de contacto. Así que una vez que llegue acá, puedo ir como quiera hasta acá y después bajar.
Así que siempre hay caminos uniendo. Entonces, si yo agarro un camino ahí adentro, lo que sucede es que, de vuelta, esto pensado como disco, ¿sí? Este camino lo puedo pensar como que es una curva que une dos extremos del disco, ¿sí? Entonces me queda, lo que les decía, me queda dividido en dos regiones. Esta región y esta región. Entonces, es lo que decía, es el corolario del teorema de Jordan. Entonces, la situación que yo tengo en la que tengo intercalado esto hace que uno de los vértices quede en una región de B3, del apéndice B3, quede en una región y el otro quede en la otra. Y eso me está diciendo que la única manera que yo tengo de ir de B1 a B2, digamos, es atravesando justamente esta curva, este camino que me armé. Entonces, sí o sí voy a tener que cortar, para hacer, digamos, para dibujarlo voy a tener que atravesar, va a tener que haber una intersección entre las aristas. Por lo tanto, no voy a poder dibujarlo de manera plana. Voy a tener que meter una intersección. Eso es lo que está diciendo acá. Esa es la idea de si dos apéndices están superpuestos en el sentido de intercalan punto de contacto, lo que está pasando de fondo es esto, se los conté más que nada porque es interesante, que es, desde el punto de vista geométrico está pasando eso. Se justifica así, que seguro voy a tener que voy a tener que cruzar aristas entre sí, no sé cómo decirlo a esta altura, y por lo tanto no voy a poder dibujarlo de manera plana. Entonces lo que dice esta proposición dice, si yo tengo un grafo y tengo dos apéndices que están superpuestos en este sentido, y alternan uno a otro, entonces no los puedo dibujar acá adentro sin entrecruzamientos. Acá falta decir sin entrecruzamientos. Lo que puedo hacer es dibujar uno adentro y uno afuera, pero si lo dibujo en el mismo lado del plano, ya sea adentro o afuera, el mismo razonamiento vale para afuera, se van a cruzar necesariamente. El mismo razonamiento vale si en vez de ser que es uno otro, intercalados, son tres puntos cualesquiera. Tienen tres puntos de contacto cualesquiera. ¿Sí? Eso se lo dejo para pensar si lo quieren, pero es la misma idea. Si yo dibujara esto acá adentro, encontrar cómo se van a cruzar sí o sí adentro de las aristas. Esto de vuelta es anecdótico para que entiendan la proposición de dónde viene. ¿Sí? Está basada en eso. Bien. Ahora ya, fíjense que arriba cambio de apéndices generados por su grafo, o sea, algoritmo. Este es el algoritmo. ¿Sí? Más allá, esto que les conté es más anecdótico para entender lo que está pasando y por qué vale. Acá no es trivial, digamos, lo que hace el algoritmo, pero funciona. No vamos a dar la demostración tampoco. Entonces, ya me voy a meter en el algoritmo y voy a darle un par de definiciones que vamos a usar para definirlo o escribirlo. La idea del algoritmo va a ser, yo voy a arrancar, yo tengo un grafo. Yo quiero ver que es planar. Yo voy a agarrar adentro del grafo un ciclo. ¿Sí? Y lo que voy a hacer es voy a empezar a ponerle pedazos. Del ciclo le voy a calcular todos sus apéndices. ¿Sí? Y usando los apéndices voy a empezar a agregarle cosas de manera planar. ¿Sí? ¿Sí? Ahora, yo cuando tengo un ciclo, por ejemplo, yo tengo un ciclo. Cuando tengo un ciclo, el ciclo es planar. ¿Sí? Un ciclo siempre se puede dibujar de manera circular, no es un problema, es plano. Entonces, como es plano, tenemos la noción de caras o fronteras o regiones, quiero decir. Acuérdense, un grafo planar o plano me divide el papel en regiones. Entonces acá tengo dos regiones, la región de adentro y la región infinita, ¿se acuerdan que es la de afuera? Bueno, entonces yo lo que voy a hacer es, a partir de sus apéndices, les voy a decir cómo, vamos a ir dibujando y agrandando este ciclo hasta tratar de llegar a todo G. Si llego a todo G, quiere decir que lo puedo dibujar de manera planar y gané. O quizá me trabo en el medio y se acabó, y no es planar. Pero en cada paso del algoritmo tengo que decidir dónde voy a dibujar, en qué región. Obviamente no puedo dibujar en dos regiones, pues estaría atravesando aristas y eso es lo que no quiero, tiene que ser de manera plana. Entonces voy a dibujar adentro, voy a elegir una región y voy a dibujar adentro. O puede ser, digamos, quizá tengo que unir este con este. Y puedo dibujarlo acá o puedo dibujarlo acá. Yo puedo elegir qué región usar. A veces puedo elegir qué región usar, a veces no puedo elegir qué región usar. Entonces vamos un poco a contarles qué pasa, cómo se llama cuando puedo elegir, no puedo elegir. Pero básicamente todas las definiciones que vienen ahora tienen que ver con eso. Es cómo dibujar en una iteración del algoritmo. Tengo ciertas regiones y tengo que elegir dónde dibujar si puedo. Entonces, justamente vamos a definir cuándo no puede dibujarse en la primera definición. Si yo tengo un dibujo plano, hago el último comentario. Yo le decía, arranco un ciclo y bueno, después voy a empezar pegándole cosas y me van quedando, me van a quedar quedando grafos planos. Mientras puedo hacerlo, voy a adelantar con planos. Así que en el medio del algoritmo ya voy a tener dibujado parte del grafo G de manera planar. Por eso acá vamos a decir, bueno, si ya estoy en un dibujo plano, ¿qué puede pasar? Entonces, si yo tengo un dibujo plano de un subgrafo, entonces, y me fijo los apéndices, y decimos que un apéndice no puede dibujarse en R, en la región R, si la frontera de R, si el borde de R,
de esa región no contiene todos los puntos de contacto del apéndice. ¿Sí? Esa es la descripción formal de qué significa que podamos o no podamos dibujar. A ver si tengo algún ejemplo. Perfecto. Miren. Perfecto que tengo un ejemplo. Miren el grafo acá, este grafo H. ¿Sí? El grafo este es H. No estoy pensando. Este es H. No es que esto es un apéndice de H. No. Este es el grafo H. El grafo H está dibujado de manera plana, por lo tanto me queda dividido en caras o regiones. Esa, y no nos olvidemos la región de afuera. Bien. Entonces, si yo tuviese un apéndice por ahí de H, yo lo que digo es, fíjense que tengo caras. Entonces, ¿en qué cara podría dibujar el apéndice B? Entonces, ahí dice, no se puede dibujar si la frontera de la región no tiene todos los puntos de contacto. Dicho de otra manera, acuérdense los puntos de contacto es donde el apéndice toca a H. ¿Sí? Los 3 puntos de contacto, a ver si está acá marcado. Los 3 puntos de, perdón, los 3 puntos de contacto son este y este. Son 3 puntos de contacto del apéndice B. Bien. Entonces, lo que digo es, dicho de otra manera, un apéndice puede dibujarse en una región si la región, la frontera de la región, si el borde de la región tiene todos los puntos de contacto. Entonces, miren acá, esa región R, ¿puede dibujarse el apéndice B en la región R? No, porque si bien tiene 2 puntos de contacto en la región R, no tiene todos. Este no está en la región R, en la frontera, perdón. ¿Sí? En la frontera de la región R es por acá. ¿Sí? Ahí lo pueden ver. Esos son los puntos de contacto. Ese no está en el borde de R. Por lo tanto, decimos que el apéndice B no puede dibujarse en la región R. Sin embargo, el apéndice sí puede dibujarse en la región infinito, porque fíjense que los 3 puntos de contacto están en la frontera, ¿sí? En la frontera de la región infinito. Y esto lo que está diciendo es que si quisiera, fíjense lo que pasaba, si lo miran acá, miren acá un segundo. Limpiamos acá. Al pasar esto, no hay manera, no importa cómo empiecen a tratar de dibujar esto, este triangulito donde lo pongan, siempre ven que acá hay un entrecruzamiento, pongan donde pongan, siempre van a tener entrecruzamiento de aristas, justamente porque este bicho no está en la frontera de donde está viviendo el resto del apéndice. Esa es la idea. Pero en la región R infinito, les decía, sí están los 3 puntos de contacto. Entonces hay una manera de dibujar esto que no haya entrecruzamiento. Si acá les muestro una. Lo saco para afuera, ¿sí? Y en este caso, como este triangulito también es plano, yo puedo mover estos dos palitos para acá y me queda así, por ejemplo. Entonces ven que ahí lo dibujé de manera plana. Originalmente lo tenía ahí con un entrecruzamiento dibujado, pero en la región R infinito sí lo puedo dibujar, de manera que ahora no hay ningún entrecruzamiento. Entonces me va a interesar cuándo un apéndice lo puedo dibujar o no en una región. Y básicamente es, si están todos los puntos de contacto puedo, si no están no puedo. Y dos nombres más que vamos a usar, que son forzado y bloqueado. De vuelta, si yo tengo un subgrafo plano, H, digo que un apéndice de H, el apéndice está forzado a una región, si R es la única región que tiene todos sus puntos de contacto. Si la única región donde puedo dibujarlo es R, ¿sí? Donde poder dibujarlo significa justamente que todos los puntos de contacto estén en la frontera de R, ¿sí? Este es el ejemplo, por ejemplo, este ejemplo. Ejemplo. El apéndice en este caso es el puntito este con estos 3 palitos. Ese es el apéndice. Y H es todo el resto. Todo lo que no está en verde, ¿sí? Esto también es parte del apéndice. Todo lo que no está en verde es H y los 3 palitos estos verdes con este bicho acá, que lo podría pintar en verde, si no me cuesta nada, es el apéndice. Y esta R es una región de H. Bueno, fíjense que este apéndice está forzado a R. De todas las regiones que hay en H, en las que queda dividida H, en las que H divide el plano, la única que tiene los 3 puntos de contacto, los 3 puntos de contacto del apéndice es R. Pues fíjense, esta región no tiene este punto de contacto. Y la región infinito que está afuera no tiene este punto de contacto de acá adentro. La única región, que es esta región de acá, es la que tiene los 3 puntos de contacto. Por lo tanto, decimos, ese apéndice está forzado a R. Es la única región de todas las que hay en las que puedo dibujar, donde se puede dibujar el apéndice. Fíjense que acá, en este otro caso, el apéndice no está forzado al interior de R. Es un caso en el que no pasa esto. Porque tanto R como R', las dos regiones tienen a los puntos de contacto del apéndice, ¿sí? Los tienen en su frontera. Este está tanto en R como en R', ambos. ¿Sí? Entonces, estos son ejemplos de un apéndice que está forzado a una región, es la única región donde lo podría dibujar. Un apéndice que no está forzado a una región, hay más de una región donde lo puedo dibujar. Esa es la diferencia entre forzado. Forzado es que hay una única región, no forzado es que hay más de una. Y lo otro que me interesa saber es cuando está bloqueado. Y bloqueado es que directamente no se puede dibujar en ninguna región, ¿sí? Porque ninguna región
tiene todos los puntos de contacto. Entonces tengo la noción de poder dibujarse significa que todos los puntos de contacto del apéndice están en la misma, en alguna región, en esa región. Se puede dibujar en una región si todos los puntos de contacto están en esa región. Si hay una sola que tiene todos los puntos de contacto, se dice que el apéndice está forzado a esa región. O sea, solamente puede dibujarse ahí. Y si no está forzado, quiere decir que hay varias regiones que pueda admitir, ¿sí? Y bloqueado directamente es que no hay ninguna región en la que pueda dibujarse porque ninguna región tiene al mismo tiempo todos los puntos de contacto. Bueno, dicho esto, ya estamos casi a punto de arrancar el algoritmo de planaridad, que lo vamos a hacer muy despacito. Yo voy a explicar ahora primero el código y después voy a seguir de largo y después, si terminamos antes, terminamos antes. Seguro terminamos antes porque yo creo que antes de media hora terminamos con esto. Les decía, le voy a contar el código y después les voy a hacer un ejemplo muy detallado y tranquilito para que lo vean. Y la vez que viene voy a resolver alguno como repaso también. Bien. Entonces, lo primero, algo que les comenté antes es, en realidad vamos a querer correr el algoritmo sobre grafos dos conexos, porque necesitamos que sean dos conexos para que pase algo. Pero eso no es un problema, porque un grafo es plano si solo si todos sus bloques son planos. Eso es muy fácil de ver, ¿no? Porque si es plano, yo lo descompongo, o sea, si es plano lo dibujo de manera plana, y después cuando lo descompongo en bloques, bueno, cada bloque me va a quedar plano porque simplemente bloque es simplemente agarrar un subgrafo, así que ya está dibujado todo de manera plana, el subgrafo está dibujado de manera plana. Y viceversa, si yo sé que todos los bloques se pueden dibujar de manera plana, bueno, los bloques que están lejos, que no se tocan, no pasa nada. Y si hay dos bloques que se tocan, siempre los puedo dibujar de manera que donde se tocan un solo vértice. Entonces siempre los puedo dibujar de manera que, ¿sí? Que entre todo. No es un problema, se pueden convencer de eso, digamos. Si cada uno es plano, el vértice en donde se tocan dos bloques, bueno, puedo dibujar todo de manera plana para este lado y todo de manera plana para este lado, y se tocaran más, ¿sí? De manera que esto no se toquen con esto, ¿sí? Es como que puedo elegir cómo dibujarlo. Así que sea como sea, no es un problema. No es un problema dibujar un grafo de manera plana si todos sus bloques se pueden dibujar de manera plana. Entonces, para determinar si un grafo es planar o no, planar o no, podemos estudiar sus bloques, ¿sí? Si son planares o no. Ahora, los bloques son de tres tipos. O son puntitos, los cuales es recontraplanar, o son esto que decíamos dipolos, ¿sí? Que eso es recontraplanar también, pues no es un problema dibujar dos puntitos con un montón de aristas, mientras que sean finitas, igual que sean finitas también, lo puedo dibujar de manera planar. O dijimos, si tiene tres o más vértices, son grafos dos conexos, ¿sí? Eran los tres tipos de bloques que hay. Estos dos básicos son los grafos conexos. Así que en realidad, como los bloques de uno y dos vértices vimos recién, son los triviales, lo único que me alcanza a ver, lo único que tengo que ver para ver si un grafo es planar es si sus bloques no de tres o más vértices son o no planos, ¿sí? Entonces vamos a trabajar con bloques de tres o más vértices, por lo tanto vamos a trabajar con subgrafos dos conexos, pues los bloques de dos o más vértices son de tres o más vértices son dos conexos, lo vimos al principio. Entonces vamos a trabajar podemos directamente correr algoritmos sobre grafos dos conexos. Esa es la idea. Porque estamos pensando que estamos analizando los bloques de tres o más vértices. ¿Sí? Entonces, eso. Como el grafo lo podemos correr, como el grafo es plano si solo si sus bloques son planos, si lo podemos descomponer en bloques, si los bloques son dos conexos, los que no son triviales, entonces podemos estudiar, vamos a restringir el análisis del grafo para grafos dos conexos, el análisis de la planidad para grafos dos conexos. Y acá puse, ahí lo que el algoritmo de planidad se puede encontrar en grafos dos conexos. En particular, los grafos dos conexos tienen ciclos dentro, así que vamos a empezar con un ciclo. Vamos a arrancar de un ciclo, ahora les voy a mostrar cómo. Y acá esto es una observación que vamos a usar, que va a aparecer más adelante, que los apéndices de los subgrafos dos conexos tienen al menos dos puntos de contacto. Esto se lo dejo para pensar. Yo un momento escrito. Tengo que pensar porque vale, pero es una tontería igual. Ahora ya creo no me funciona la cabeza, pero vamos a usar que siempre que tenemos un apéndice, el apéndice, si el grafo es dos conexo, claro, ¿no? Bueno, piénsenlo, pero es sencillo, ¿no? Porque si yo tengo un grafo plano, ¿no? Y si tuviese un apéndice que tiene un solo punto de contacto, si fuese una cosa así, si tuviese el apéndice fuese un solo punto de contacto en H, bueno, este bicho sería un vértice de corte. Y no puede ser un vértice de corte porque justamente al ser dos conexo no tiene vértice de corte. Necesito sacar dos vértices. Una cosa así, si lo pueden pensar, escribir bien, esa es la idea. Por lo tanto, seguro vamos a tener los apéndices van a tener por lo menos dos puntos de contacto con el grafo, del cual es el apéndice, ¿sí?
Bueno, ahí lo aclaré. Bueno, les cuento la idea del algoritmo y corremos un ejemplo. Y cortamos cuando terminamos. Vamos despacio. Entonces, yo les contaba que la idea es, vamos arrancando un ciclo y le vamos a ir pegando cosas. Vamos eligiendo regiones, ¿sí? Y vamos a ir pegándole cosas que tienen que están adentro de apéndices. Ahora voy a mostrarles bien. Entonces, en cada iteración voy a tener un grafo ya dibujado de manera plana y le voy a pegar algo más. ¿Sí? Entonces voy a tener un grafo GJ, voy a extenderlo un poco más de manera plana y voy a tener el grafo GJ más 1. ¿Sí? Eso es lo que voy haciendo. Voy a ir armando sucesivamente en grafos GJ que son todos planos. Esa es la idea, para que se entienda lo que vamos a hacer. Yo le voy a dar un grafo 2 conexo por las aclaraciones que hice al principio y me va a escupir, por ahí está el chequeo, no, ¿dónde está el chequeo? Bueno, me va a escupir, el output me va a decir, no es plano, o me va a decir, es plano y lo puedes dibujar así. Eso es lo que escupe el algoritmo. ¿Cómo inicia? Bueno, tengo que elegir el grafo con el que inicio G, el G sub 0 sería el primero, y es agarrar simplemente un ciclo. Como es 2 conexo, tiene ciclos, bueno, agarro un ciclo cualquiera y lo dibujamos y lo vamos a dibujar en el plano, de manera plana, ¿sí? Un ciclo. Ahora les voy a hacer el comentario de que cuanto más grande el ciclo, en general más rápido converge el algoritmo, ¿sí? Pero cualquier ciclo que agarren funciona. Entonces, yo les decía, va a agarrar de G0, va a convertirlo en G1, G2, G3, pegándole cosas, dejándolo siempre plano. Pero antes de entrar a una iteración hace estos dos chequeos. Primero se fija si ya terminó. Porque agarró G0, le pegó una cosa, le quedó G1, ahora le pegó otra cosa, le quedó G2. Antes de arrancar se fija si ya, con todas las cosas que le fue pegando desde que arrancó, si ya llegó a G. Si llegó a G, el algoritmo termina y dice G es planar. Y no solo me va a decir G es planar porque terminó en G, sino que le va a mostrar cuál es el dibujo, cómo se puede dibujar de manera plana. Si lo otro que se va a fijar es, cuando está parado en G sub J, se va a fijar si posee un apéndice bloqueado. ¿Qué era un apéndice bloqueado? Era un apéndice que básicamente no se podía dibujar en ninguna región. Si no se puede dibujar en ninguna región, no vamos a poder extenderlo de manera plana. Esa es la idea. Más allá que no vamos a ir agregando apéndices, pero vamos a agregar cosas que están adentro de apéndices. Así que si no se puede dibujar el apéndice en una región, no se va a poder dibujar, no se va a poder extender de manera plana. ¿Sí? Entonces, recuérdense que apéndice bloqueado, la definición es que es un apéndice tal que no hay ninguna región del grafo de GJ, no hay ninguna región que tenga todos los puntos de contacto del apéndice al mismo tiempo. Entonces, chequea eso, si ya terminó y si no se puede seguir. Si sí se puede, si no terminó y sí se puede seguir, o sea, todos los apéndices de GJ, ninguno está bloqueado, entonces ahora hace la iteración. Agarra un apéndice cualquiera, ¿sí? Va a tener que calcular los apéndices del grafo que tengo acá. Agarra uno cualquiera, aunque no cualquiera. Si hay uno que está forzado, tiene prioridad. Recuerden que forzado significa que hay una única región del grafo GJ en la que puedo dibujar el apéndice. O sea, es una única región que tiene en su frontera todos los puntos de contacto de H. Si hay uno forzado, tengo que elegir ese. Bueno, por ahora voy a elegir un apéndice y voy a hacer algo. Si no hay ninguno forzado, o sea, todos los apéndices tienen varias opciones de dónde dibujarse, agarro uno cualquiera. Y lo que hago ahora, y esto es lo más importante y paren las orejas, es ¿cuál es el procedimiento que hago? ¿Cómo extiendo GJ? A GJ, ¿sí? Una vez que elegí un apéndice, no le voy a unir, le voy a tachar esto, no le voy a unir el apéndice, no le voy a pegar el apéndice entero, no. Le voy a pegar un camino simple, donde el camino simple está contenido en el apéndice, ¿sí? Ahora voy a ver el ejemplo, lo vamos a ver. Y el camino simple une dos puntos de contacto del apéndice con H. ¿Sí? Ahí está escrito. Un camino simple que conecte dos puntos de contacto con H. Entonces, vamos. Ya creo que yo pensé que iba a ser una previa, pero les muestro de a poquito cómo corremos. Esto es lo último que vemos. Cómo corremos el algoritmo aquí. ¿Sí? Este es mi grafo. Yo quiero saber si es conex, si es plano. Bien, o planar. Se puede dibujar de manera planar. Hay muchos entrecruzamientos. Hay 6 vértices, ¿sí? Acá no hay ningún vértice, acá no hay ningún vértice. Estos son todos entrecruzamientos de aristas, ¿sí? Hay 6 vértices que son numerados 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué es lo que hace el algoritmo? Vamos a seguir lo que hace el algoritmo. Elegimos un ciclo adentro de G. Cualquiera funciona. Cuanto más grande, mejor, porque cuanto más grande es fíjense que cuanto más grande es un subgrafo, más chiquito es cuando le saco, tiene más vértices. Cuando le saco los vértices para armarme los apéndices, me quedan cosas más chiquitas. O sea, cuanto más grande es el grafo, más chiquitos son los apéndices. O sea que, como yo estoy acá tratando de pegarle o mejorarle, o sea, de ir metiendo cosas de apéndices, cuanto más chiquitos son los apéndices, más rápido converge el algoritmo, por así decirlo. Pero bueno, acá en este caso igual voy a agarrar
el peor ciclo que puede ser, que es el más pequeño. Pero tranquilamente podría haber agarrado, no sé, este. Hoy no más, creo que no más largo. 1, 2, 3. No, ¿cuál es el? Bueno, creía que hay uno de tamaño 5, pero no lo veo. 1. Ah, este también. Ahí está. Este tiene tamaño 5, no me había dado cuenta. Ese quizás es mejor porque los apéndices, lo que queda afuera es menos. Pero bueno, acá agarré ese ciclo, no importa. Eso es lo que llamamos G0. Entonces, yo siempre en el algoritmo voy a llevar dos dibujos. Uno es el grafo original, que solamente le voy a pintar arriba lo que ya agregué. Y acá voy a estar dibujando planarmente este mismo grafo, pero dibujado de manera plana. G0 es como inicializo y es el ciclo original cualquiera, totalmente cualquiera. Lo que hacemos siempre, siempre, siempre es, una vez que tengo mi GJ, en este caso G0, le voy a buscar todos los apéndices de GJ. Entonces, solo por esta vez, para el primer caso, lo voy a hacer de a poquito. Acá le voy a mostrar cómo se buscan los apéndices de GJ. Hay dos tipos de apéndices. Uno son las cuerdas, que son simplemente las aristas que no están, en este caso que no están en el ciclo, pero los extremos están en el ciclo. Bueno, no hay ninguno de esos. No hay ninguna arista. Pues esto ya es un K3, pero no importa. No hay ninguna arista que haga esto, ¿sí? Que no esté en el ciclo, ¿sí? Pero que sus extremos estén. Entonces, de ese tipo de apéndices no hay. Los otros tipos de apéndices, ¿qué había que hacer? Había que agarrar este subgrafo, considerar los vértices y sacárselos a G. Tengo que calcular, ¿se acuerdan? G menos los vértices de H. O sea que saco este vértice y este vértice. Fíjense que cuando saco esos vértices se me van un montón de aristas. Esta arista se me va, porque no está al extremo. Esta arista se me, perdón, esta arista se me va, esta arista se me va, esta arista se me va, esta y esta. ¿Qué me quedó? Vamos a pintar en verde. ¿Qué me quedó cuando volé todo? Me quedó este vértice y este vértice. ¿Y qué aristas me quedaron? Fíjense, me quedó. A ver, que nunca. Acá. Esta arista de acá me quedó, porque tiene dos vértices verdes. Fíjense que esta no. Si cualquier arista que una con cosas que saqué, ¿sí? O que taché, no va. De hecho, no hay nada más. Esos son los únicos dos, ¿sí? Cuando hago G menos H me queda este complejo acá. ¿Ven este grafo de acá? Que es un puntito y un palito. ¿Sí? Esto es G menos los vértices de H. ¿Y yo qué hacía ahora para buscar los apéndices? Por cada componente conexa, acá tengo una, acá tengo otra, la puedo ver acá, ¿no? Perdón. Esta es una componente conexa de G menos BH y esta es otra componente conexa. Cada una de esas componentes conexas me va a dar lugar a un apéndice. ¿Sí? Entonces, genial, listo. Vamos a borrar un poco. Déjenme ver que usé amarillo y azul. Entonces, vamos a ver, voy a cambiar el color, ¿sí? A ver si el amarillo usé ese, mira. Le decía, una de las... Perdón, vamos por acá. Esta era una de las componentes conexas. Y la otra, yo la pinté de azul, por eso estoy... Y esta es la otra, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago para terminar de armar el apéndice? El apéndice no es esta componente conexa, es la componente conexa y todas las aristas que lo unen con mi subgrafo, que en este caso el subgrafo es G0, que es este triangulito de acá rojo. Entonces, ¿ven que esta arista lo une con G0? Ahí, en 2. ¿Qué más? Esta arista, ¿la ven acá? ¿Sí? Este tipo está en G2, así que esta lista tengo que poner. Esta lista de acá la tengo que poner. ¿Ven esta lista acá atrás? También. Entonces, originalmente tenía este palito nada más, que es la componente conexa, una de las componentes conexas acá, y ahora le agregué todas las aristas que lo unen con vértices de G0, en este caso, o el H antes. Entonces, eso que ven dibujado ahí es, ahora se lo voy a pasar en limpio, ping, eso que está en amarillo es un apéndice del triángulo rojo G0. Habíamos dicho que este vértice suelto era la otra componente conexa de G menos BH. ¿Qué me falta hacer para completar el apéndice? Unir esa componente conexa con todas las aristas que lo unen con esta de acá, esta de acá y esta curva de acá. Y esa cosa que ven ahí azul, que ahora la paso en limpio, pingui, es la otra. Me quedo su amarillo ahí que está mal. Es la otra, ¿sí? Ahí están las dos superpuestas.
Lo rojo es mi subgrafo G0. Lo que está en amarillo es el subgrafo, es un apéndice de G0 y el otro apéndice, son los dos apéndices que tiene, el amarillo y el azul. Esos son los dos apéndices. Ahí los encontré. Busqué los dos apéndices de ahí, de estos, de este G0. Esperen que nunca, ahí está. Por algún motivo cuando le subo el tamaño del marcador no puedo ver el cursor. Bueno, listo. Ahí fíjense que dije, buscamos los apéndices y los encontré. Ahora lo que hago es lo siguiente. Vemos cuáles son las regiones del grafo que tengo acá. ¿Sí? Te estoy haciendo paso por paso. Cuando llegan a G0, chequean los apéndices. Y ahora ven las regiones. Este es fácil, ¿no? Las regiones hay dos regiones, la de acá adentro y la de acá afuera. ¿Sí? Las regiones como grafo plano. Esto siempre va a ser un grafo plano. Listo. Y ahora lo que chequeamos es, ¿se acuerdan que lo que hacía el algoritmo es, primero se fijaba si había terminado de dibujar todo H? Acá dibujó todo H, no. Si acá hay 3 vértices y acá hay 6. No es todo H, listo. Lo otro que se fija es si hay algún apéndice que está bloqueado. ¿Qué significa que un apéndice está bloqueado? Un apéndice que sus puntos de contacto con G0, o sea, con el triángulo rojo, no hay ninguna región que tenga todos los puntos de contacto. Entonces, miremos cuál es, miren acá el apéndice amarillo. ¿Cuáles son los puntos de contacto con el triángulo rojo, G0? Y este. Son esos dos puntos de contacto, 2 y 4. Si no lo toca ningún otro lado, al triángulo rojo. O sea, 2 y 4. ¿Ven que 2 y 4 están tanto en la frontera de R1 como de R infinito? O sea, no está bloqueado. Lo podría dibujar en R1 o lo podría dibujar en R infinito. Porque este está en la frontera de R infinito y este también, o está en la frontera de R1 y este también. Genial, eso no es un problema. Entonces, ese no está bloqueado. Ahora, este quiero decir el apéndice amarillo. Veamos qué pasa con el apéndice azul. Apéndice azul. ¿Dónde toca el triángulo? Toca acá, lo toca acá y lo toca acá. O sea, los puntos de contacto del apéndice azul son 2, 3 y 4. O sea, todos estos. Fíjense que esos vértices están todos en la frontera de R1 y ya está. Entonces, listo, no está bloqueado porque hay una región que tiene todos los puntos de contacto. Pero también está en la frontera de R infinito. O sea que, sea como sea, ninguno de los dos apéndices está bloqueado. Entonces se me dice, listo, seguí con la iteración. Si no terminaste, si esto no es todo G y ninguno de los apéndices está bloqueado, quiere decir que no se pueden dibujar en ningún lado, seguí. Y lo que hace ahora es, se fija si yo le decía, bueno, ahora vamos a elegir un apéndice, pero tienen prioridad los forzados. Tengo que ver si algún apéndice está forzado a alguna región. Forzado quería decir que hay una única región donde lo puedo dibujar, pero acabo de hacer el argumento que los puntos de contacto del amarillo como el azul, los dos tienen todos los puntos de contacto en R1 como en R infinito, así que ninguno está forzado a ir a R1 o R infinito obligatoriamente. En cualquiera de los dos lados funciona. Entonces, elijo cualquier apéndice, el que quiera, por ejemplo, elegí el amarillo. Esto es totalmente, no hay ningún problema. Y ahora lo que hago, yo lo que decía es, una vez que hice todo esto, que es a partir de mi bicho, conseguí los apéndices, después vi las regiones que tenía a la derecha, me fijé si los apéndices alguno estaba bloqueado, me fijé si alguno estaba forzado. Bueno, cuando terminé, yo llegué a elegir un apéndice. Una vez que elegí el apéndice, lo que hago es, adentro del apéndice, me busco un camino simple que una dos puntos de contacto del apéndice. Elegimos una región que tenga los puntos de contacto. Bueno, acá lo hice antes en realidad. Primero estoy eligiendo dónde lo voy a dibujar. ¿Sí? Entre las regiones donde las puedo dibujar, que son todas las que tienen los puntos de contacto, elijo dónde la voy a dibujar. Por ejemplo, elijo R infinito. Listo, lo voy a dibujar en R infinito. Y ahora sí, digo, elijo adentro del apéndice un camino simple que una dos extremos, perdón, cuyos extremos de ese camino simple sean puntos de contacto del apéndice. Por ejemplo, miren a la izquierda lo punteado, eso. Ven que ahí está todo amarillo y adentro, en lo amarillo, hice ese camino. Ese camino une este punto de contacto, son los dos puntos de contacto, con este punto de contacto. Y lo que voy a hacer es, ese camino es lo que voy a dibujar acá. No todo el apéndice, sino ese camino. ¿Sí? Agregamos ese camino simple a la región elegida. Regimos R infinito. Entonces, ven como acá agregué esto. ¿Qué es eso? No es más que, mira acá. Este es la arista 2.5, acá está la arista 2.5. Esta es la arista 5.4, acá está la arista 5.4. Eso es lo que hice. Agregué un camino que está dentro del apéndice. Y esto, fíjense, es lo que pasó a ser ahora G1. Al agregar este camino simple dentro del apéndice que elegí y lo dibujé en la región, fíjense un detalle, voy para arriba. Yo había elegido la región R infinito, por eso lo dibujé en la región R infinito. Si hubiese querido elegir la región R1, podría haberlo dibujado en la región R1, así. ¿Está bien? Y acá hubiese puesto el 5. Acá está el 2.5, que sería esta arista de acá, y acá está el 5.4, que sería esta arista de acá. Podría haberlo dibujado ahí de manera planar también porque justamente vi que se pueden dibujar en las dos. Pero acá elegí dibujarlo afuera.
Eso es G1 y termino la iteración. Y ahora vamos a repetir todo de vuelta. Lo que voy a hacer es ahorrarme un poco el cálculo exhaustivo de cómo calculo los apéndices, porque lo voy a volver loco. Y ahora repito lo mismo. ¿Qué tengo que hacer cuando arranco la iteración? Siempre tengo G1. Fíjense que lo que hice fue, una vez que lo dibujé acá, también marqué en rojo acá cuál es mi nuevo G1. ¿Sí? Porque yo ahora lo primero que tengo que hacer justamente es, a ver si paso por acá, calcular los apéndices de G1. Entonces estoy parado acá y ahora voy a tener que calcular de vuelta los apéndices. Y lo puedo hacer un poco medio por arriba, a ver. ¿Sí? ¿Cómo calculo los apéndices? Primero me fijo si hay una cuerda, pero no hay cuerda. Yo no veo aristas que tengan los dos extremos ahí en el coso rojo. Entonces, lo que hago es, le saco todos los vértices, todos estos, y cuando le saco todos los vértices, fíjense que me queda este puntito flotando y este puntito flotando. ¿Sí? Entonces, lo que va a ser el apéndice va a ser este unido con todos estos, así. Ese va a ser un apéndice. Y el otro va a ser este unido con estos así. Y eso van a ser los dos apéndices. ¿Sí? Una vez que saqué los vértices, me quedan varias componentes conexas. A esa les agrego simplemente los palitos, mal dicho, mal y pronto, que lo unen con el grafo G1. En este caso ahí les muestro de vuelta. Acá está en azul, acá está en amarillo. Esos son los dos apéndices que tiene G1. Y hay que chequear de vuelta. Una vez que tengo los apéndices, creo que no sé, ahora dibujo. Tengo que dibujarlas. Una vez que tengo los apéndices, tengo que recordar o chequear cuáles son las regiones en las que me queda dividido esto, ¿sí? Ahí les pongo R, no importa el nombre, R1, R2 y R infinito, esas son las regiones. Y ahora chequeo si hay algún apéndice bloqueado, o sea que no se puede dibujar en ningún lado. Por ejemplo, el amarillo tiene, para eso me fijo dónde tocan a G1. Lo tocan en 2, en 5 y en 4. Fíjense, 2, 5 y 4. Ah, R2 tiene 2, 5 y 4, listo. No está bloqueado, se puede dibujar en 2. De hecho, también se puede dibujar en R infinito, pero no importa. Con que se puede dibujar en 1 me alcanza. El amarillo toca en 2, 5 y 4 también. Ah, listo, también. Entonces, ¿sí? ¿También? Ah, no, perdón, dije, el amarillo toca en 2, 5 y 4, se puede dibujar en R2, y el azul toca en 2, 3 y 4, que 2, 3 y 4 lo puedo dibujar en R1 o en R infinito. Así que ninguno está bloqueado. Los dos se pueden dibujar en estos términos dentro de esas regiones. Me puedo fijar si están forzados, si hay una que tiene una única región, pero acabo de mostrarles que el amarillo se puede dibujar tanto en R2 como en R infinito, y el azul se puede dibujar tanto en R1 como en R infinito. Así que no hay ninguno forzado a una región. Así que puedo elegir la región, puedo elegir cualquier apéndice ahora, no sé qué voy a hacer ahora, elegimos el apéndice amarillo y cualquier región donde la puedo dibujar, elijo la región en infinito. ¿Sí? Por haber elegido la región, ¿cuál sería? La R2, pero elegí la R infinito. ¿Qué hago? Lo mismo que antes. No agrego todo el apéndice, sino que busco un camino adentro del apéndice que une dos puntos de contacto. No importa cuáles, puede ser el 2 con el 5, el 2 con el 4 o el 5 con el 4, no importa. Total libertad. Porque tengo tres puntos de contacto. Elijo dos y busco un camino que los una. Ahí, por ejemplo, elegí ese, el que une el 4 con el 5, que es ir del 4 al 1 y del 1 al 5. Entonces, como decidí que lo voy a dibujar en la región R infinito, voy del 4 al 1, que es esta parte de acá, y del 1 al 5. Bueno, justo tenía que haberlo dibujado un poco mejor acá, esperen. Voy del 4 para acá al 1, porque el 5 está de este lado, así. Esto es lo que voy a hacer. Y ahí se acaba la iteración. A ver cómo lo hice. Ahí está dibujado ahí. Y se acabó la iteración. Y ahora fíjense que este ya se llama G2. En el momento que le agregué el camino se llama G2. Entonces yo voy agregando siempre caminos simples, ¿sí? No apéndices, pero los apéndices los uso para agregar caminos simples que estén contenidos en ellos. Fíjense que una vez cuando ya dibujé esto, también acá pinté ese camino que agregué, lo pinté acá. ¿Sí? Básicamente lo que está acá dibujado es lo que ya está dibujado acá, nada más que acá está sobre el grafo original y acá está ya dibujado de manera plana. Y ahora sigo. Fíjense que ya ahora les muestro la receta. Busco apéndices, me fijo cuáles son las regiones y vemos cómo están los apéndices. Si hay uno bloqueado, si hay forzado, si puedo elegir cualquiera. Fíjense acá, cuáles son las... No es difícil ver cuáles son los apéndices de acá. Acá por lo pronto tenemos una cuerda, ¿la ven? Esta arista que no está en lo rojo, en G2, pero los extremos sí están en G2. Así que tengo una cuerda. Y el otro, lo pueden ver, bueno, acá lo dibujé de amarillo. Esa es la cuerda y el otro apéndice es este. Lo pueden ver que, obviamente, cuando sacan todos los vértices le queda únicamente este vértice flotando, entonces lo unen con lo rojo. Bueno, vamos a elegir la cuerda, por ejemplo. Perdón, no vamos a elegir la cuerda. No puedo elegir lo que yo quiera. Primero tengo que ver si puedo dibujar, si hay algún apéndice que no puedo dibujarlo. Pero fíjense qué pasa con esta cuerda. 1, 2. El 1, 2 está acá. ¿Sí? El 1, 2 la puedo dibujar en R infinito. Ven que está, tanto el 1 como el 2 están en la frontera de R infinito. Y si se fijan, no hay ningún otro lugar, ninguna otra región
en la que pueda dibujar la cuerda esta, porque la región 3 tiene al 1 en la frontera, pero no tiene al 2. La región 2 tiene al 2, pero no al 1. La región 1 tiene al 2, pero no al 1. ¿Sí? De las 4 regiones, la única que tiene a los 2 puntos de contacto, que son el vértice 1 y 2, es esta. Así que la única chance es dibujarlo en R infinito. Ahí es cuando decimos que el apéndice este amarillo está forzado a la región R infinito. Es la única región donde lo puedo dibujar. Y por lo tanto, como está forzado, no es que elijo cualquier apéndice, tengo que elegir el forzado. O sea que sí o sí lo que voy a hacer es elegir ese apéndice para hacer la iteración. De vuelta, lo que hay que hacer es, tenemos que elegir, lo que tenemos que hacer es buscar un camino entre los puntos de contacto, pero cuando es una cuerda hay un solo camino, que es simplemente recorrer la arista. Así que agrego la arista ahí y se acabó, y esto ya es G3. Y así seguimos. Fíjense que acá también ya pinté la arista de rojo porque ya la agregué acá. Fíjense que acá siempre va quedando el dibujo plano. Y acá, si calculamos de vuelta, buscamos apéndices, identificamos regiones, vemos cómo es la situación de los apéndices. El único apéndice acá es este, ¿sí? Y si nos fijamos si se puede dibujar a un lado, fíjense que los puntos de contacto son, acá lo pueden ver, 2, 3 y 4. Y acá tengo 2, 3 y 4. ¿Hay alguna región que tenga todos los puntos de contacto? Sí, hay dos regiones, R1 y R infinito, así que no hay problema. Como es el único apéndice, voy a elegir ese apéndice y no está forzado a ninguna región, podemos elegir R1 o R infinito. Elijo R infinito porque se me ocurre, podría elegir tranquilamente R1 y hacer el mismo dibujo acá. ¿Y qué hacemos? ¿Agregamos el apéndice? No, nunca agregamos el apéndice. Agregamos un camino que esté contenido dentro del apéndice y que una dos puntos de contacto. En este caso, 2 y 3. ¿Sí? Si hubiese elegido R1, tendría que agarrar un camino que haga así, donde este es el 6. Pero como yo elegí R infinito, voy a hacer un camino que una 2 con 3 y que pasa por el 6. Vamos a hacer una cosa ahí, ¿ven? Lo dibujé en la región que elegí. Podría haberlo dibujado acá si hubiese elegido la región R1, que también tiene todos los puntos de contacto. Se acabó la iteración, ya estamos en G4. De vuelta, última iteración. El único apéndice de este grafo es esta cuerda de acá, Pingy, ¿sí? Y esa cuerda, fíjense, tiene punto de contacto 4 y 6. Si nos venimos a ver acá, acá está 6 y acá está 4. Bueno, creo que está forzada a R infinito, ¿no? O sea, claramente 6 y 4 están en la frontera de R infinito, pero el 6 solamente está en la frontera de R5, ¿sí? Y el 4 está en la frontera de R1, R2 y R3. O sea, no hay otra región que tenga los dos al mismo tiempo. Así que sí o sí lo tengo que dibujar en R infinito. Y bueno, tengo que dibujar de vuelta un camino contenido ahí, pero justo cuando es una cuerda, el único camino que hay contenido ahí es esa misma arista. Así que ahí sí agrego toda la arista. Y fíjense que acabo de pintar, llegué a G5, pinté todo, quiere decir que ya agregué todas las posibles aristas acá y eso termina el ejercicio, el algoritmo, porque G5 terminó siendo igual a G. Acuérdense que el chequeo siempre es si ya pinté todas las aristas. Si pinté todas las aristas y no me detuve, no me trabé, obtuve, no solamente que responde G esplanar, sino que acá tiene un dibujo plano. ¿Sí? Lo ponen haciendo, pueden exactamente saber cómo dibujarlo. Fíjense que este recontra planar, ¿no? Sin embargo, así, visto con todos estos cruzamientos, quizá no es tan obvio que no es planar. Así que a veces, bueno, siempre puede engañar lo que uno ve. Bien, G es plano porque el algoritmo escupió pudo terminar de correrse. Van a ver ahí en el apunte, bueno, no hay mucho para hacer, es el pseudocódigo de lo que hace, pero básicamente, no sé, es un pseudocódigo. Fíjense, un ciclo arbitrario, dibujaron el plano, mientras no sea todo. Si algún apéndice está bloqueado, el grafo no es plano. Si algún apéndice está forzado, elegí dicho apéndice. Si no, cualquier apéndice, lo que le dije. Y R es la región que contiene todos los puntos de contacto en su frontera. Si llegamos hasta acá, quiere decir que justamente el apéndice no está bloqueado. Seleccione un camino simple entre dos puntos de contacto y dibuje ese camino dentro de R para obtener el siguiente. Es exactamente lo que dijimos. Está puesto más, no sé, más en castellano que en pseudocódigo. Bien. Yo esto es todo. La verdad que hice bastante, mucho más rápido. Pero no por haber apurado, me parece que fui más conciso. Por lo menos con la comisión de ayer. Y este es el único ejemplo que tenía acá. Yo la vez que viene como les contaba, el viernes que viene voy a hacer un repaso. Repaso me refiero vamos a resolver ejercicios de parciales viejos. Y entre ellos he seleccionado también uno de correr el algoritmo de planaridad. Creo que lo seleccioné, si no, voy a traer uno para mostrarles otro ejemplo, ¿sí? Porque quizás viendo uno sno en el que se trabe, quizás les puedo contar 2 segundos.
Tenía que pensar como... Dame un segundo. Igual ya los voy a liberar. Porque ya vimos todo. No tiene sentido que los retenga. Pero quería pensar si en algún momento podía... No, bueno. No sé, tenía que pensar cómo hacer para trabar... que pase algo que trabe... que quede un apéndice que no se pueda dibujar en en ninguna región. En cuyo caso también escupe el... Ah, bueno, acá se puede ver, por ejemplo... Si tú, ahí está. Les muestro esto último. Supongamos que estamos en esta iteración, todavía falta una arista, que esto tiene una arista más, que es, por ejemplo, algo que va a ser 3,5. Esta arista. Supongamos que tengo esta arista aparte. ¿Sí? Entonces, supongamos que por un motivo llegamos, esto puede ser, quizá no hubiésemos llegado acá si hubiésemos ido las cosas, si hubiese estado esa arista de principio, pero supónganse que en un momento llegamos acá y nos falta esa arista, esa cuerda. ¿Sí? Entonces, fíjense, me tengo que fijar ese apéndice. ¿Hay alguna región que tenga los dos extremos de punto de contacto, 3 y 5? Fíjense, el 3 solamente está en las regiones de... Bueno, este R infinito ya no está acá, el R infinito está acá afuera, si quieren. Y acá tengo, este sería el R6, esta región de acá, R6. Fíjense que el 3 está en la frontera de R6, R5 y R1. Y el 5 está, que es está en la frontera de R4, R2 y R3. O sea, no hay ninguna región, la R infinito no tiene ninguno de los dos, de hecho, pues justo quedaron atrapados acá, los encerré, digamos, o los alejé de R infinito. Entonces, no hay ninguna región que tenga al vértice 3 y al vértice 5 al mismo tiempo, que son justo los puntos de contacto de este apéndice si existiera. ¿Sí? En ese caso, el algoritmo dice, este apéndice está bloqueado, no puede dibujarse en ningún lado. Entonces ahí el algoritmo también termina. Si llegan a esa cosa, el algoritmo termina y dice, no puedo terminar, no hay manera de unir esto con esto sin que haya entrecruzamientos. Esa es la idea. Que acá se puede ver bien, justo. Entonces, si quieren salir de acá, ¿cómo hacen para llegar acá? ¿Sí? Salgan por donde salgan, van a cruzar a algún lado. Esa es la parte más directa, pero van a cruzar alguna cosa. Más allá que sea igual, lo obvio, acá no importa lo que a uno le parezca natural, porque nunca funciona la intuición. Pero bueno, el algoritmo detecta eso. Simplemente es chequear si alguna región, para que no esté bloqueado, alguna región tiene que dar todo su punto de contacto. Acá tiene dos puntos de contacto y ninguna región tiene los dos al mismo tiempo. Eso es lo otro que se pueden encontrar. En el caso que no termine el algoritmo y dice, listo, no es planar. Bueno, eso fue todo por la primera parte. 2 comentarios o 3 comentarios. Primer comentario. Como siempre voy a subir estas filminas como apunte complementario para el que las quiera ver, porque tienen algunas ideas o otras demostraciones de cosas que están en el apunte oficial. Eso por un lado. Segundo, les dije más temprano que la descomposición en bloques de un grafo es única y se puede ver se puede hacer un razonamiento que es, en realidad, se entiende, digamos, que la propiedad esta de que una arista esté en un único bloque, pues todas las aristas estén en uno y un único bloque, con eso se puede ver que realmente la descomposición es única. De hecho, lo puse ahí, pero como no era tan obvio cuando yo digo, ¿por qué están así? Después lo pensé un rato, entonces escribí una demostración y la subí, la voy a subir ahora en breve a la sección también. A continuación de esto va a estar la demostración de que la unicidad de la descomposición en bloques. Y déjenme pensar el último, subí un apunte más, que estoy pensando cuál era. Algo que no entró en esta teórica, pero lo van a necesitar porque hay 2 o 3 ejercicios de la práctica que hablan de ello, se llama el grafo dual. El grafo dual, o bloque dual, ¿cómo se llama? Bueno, se escribe BLDG, quizá lo vieron. ¿Sí? Que es básicamente a partir de la descomposición en bloques de G, uno se puede armar un grafo que marca un poco cómo están pegados los bloques entre sí. Es una definición sencilla y ahí también voy a subir un apunte y esperen, sí, la definición y 2 ejemplos de cómo se calcula. Simplemente para que lo tengan, porque en la práctica, es una construcción muy tonta, quiero decir, y en la práctica aparece construir el bloque dual, el grafo dual, el grafo bloque dual, no me acuerdo ahora el nombre, el que escribe así, si lo ven ahí, sepan que está. O sea, lo voy a subir en apuntes complementarios y les voy a avisar igual en anuncios estos 3 nuevos, esta clase más la demostración, que es un párrafo, ¿sí? De por qué la descomposición en bloques es única, más esta definición que son. En realidad son 3 hojitas, pero como está medio con pausas, y como se va construyendo el bloque, quizás son 20 hojitas, pero simplemente porque así como yo que va pasando y van creciendo las cosas, solo por eso. Eso es listo. Por hoy los libero aquí y nos vemos
el viernes que viene para hacer un repaso.